A todos los colegas del turismo, programas anexas, a esta charla con Jorge Tuto Quiroga, candidato por la Alianza Libre 21. Hoy nos encontramos una vez más aquí, empresarios, representantes nacionales del sector hotelero, agencias de viajes, operadoras, y además de especialistas en diversas ramas del turismo. Algunos ex competidores, pero hoy amigos por un objetivo común que es el turismo en Bolivia y cómo hacemos para recuperarlo, ¿no? Estamos en charlas con un objetivo principal, el hacer que se visibilice el turismo y se discutan problemas y soluciones a ser implementados a un futuro en nuestro país. Hoy estamos con una terrible crisis producto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los problemas del turismo vienen también de un espectro mayor al que nos deja la pandemia, ¿no? Venimos todos trabajando ya años para eliminar las trabas burocráticas, mejorar las condiciones de inversión, combatir la informalidad y sobre todo crear fuentes de trabajo con condiciones dignas y acomodadas a la realidad de lo que podemos pagar y lo que se puede hacer con nuestra economía, ¿no? Estamos atravesando actualmente una crisis de flujo con imposibilidad de pagos, impidiendo que tengamos ingresos dado la imposibilidad de trabajar y con un quiebre en la cadena de pagos de cuentas pasadas, ¿no? Esto nos ha llevado a la imposibilidad de pagar salarios y no tenemos ningún tipo de flexibilidad en este tema. Lo mismo pasa con préstamos y servicios, lo cual deja gran parte de nuestro sector en peligro inminente de quiebra. El turismo, lo sabemos todos nosotros, es uno de los mayores principales motores e ingresos de la economía boliviana. Si excluiríamos al gas y minerales, somos el primer generador de divisas con casi 800 millones de dólares y sin embargo no figuramos en cuentas nacionales como exportación. El turismo también representa un aporte cercano al 4,6% del PIB nacional, con casi 1.200 millones de dólares y somos sin duda uno de los mayores creadores de empleos directos e indirectos por todo el dinamismo que tiene nuestro rubro. Bueno, sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a Tuto para que pueda dar una pequeña introducción del tema o del contexto general que estamos viviendo y a continuación pasaremos a una ronda de preguntas de todos los participantes en la cual pediría que seamos lo más concisos posibles para poder tener la mayor participación posible y además escuchar, bueno, las respuestas de Tuto, que es lo que nos interesa. Gracias. Bueno, te cedo la palabra, Tuto. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Kai. Gracias a todos a todas las amigas, amigos que se están plegando a este conversatorio vía Zoom, como andamos todos ahora, de Zoom en Zoom, de Skype en Skype y de WebEx en WebEx, conversando de forma digital. Primero, mi solidaridad para todos ante lo que es el duro golpe, tanto sanitario, todos ya conocemos algún ser próximo, algún compañero, algún amigo, algún pariente que ya ha sufrido, que ha perdido la vida por el coronavirus y todos estamos con las familias que tienen que estar a buen resguardo. Y en lo económico no cabe duda que el golpe ha sido extremadamente duro para todo el mundo, para América Latina ahora en particular, pero ningún país está atravesando la convergencia de circunstancias tan peculiares, tan particulares, como las que venimos atravesando nosotros como país. Entonces quisiera inicialmente, antes de escuchar las sugerencias, preguntas, consultas, iniciativas que ustedes tengan, que vamos a anotar acá diligentemente, darles un poco la perspectiva global de cómo estamos, después la parte específica de lo que es el complejo turístico. Les decía que ningún país está atravesando desde el punto de vista general lo que está pasando Bolivia. Sí, todos estamos enfrentando la pandemia y a todos nos está llevando a las cuarentenas, al golpe económico, a la recesión que va a ser general en la región, va a ser la recesión más dura en décadas para América Latina, al mundo entero va a golpear mucho a la parte económica y todos estamos atravesando eso, pero ningún otro país en la región está teniendo que enfrentar las consecuencias sanitarias, los efectos económicos del coronavirus con una situación política como la que atravesamos, de haber salido de un gobierno de 14 años, autoritario, abusivo, parte del proyecto de los socios listos 21 que han destrozado Venezuela, Nicaragua y estaban camino a destrozar nuestro país. Estamos saliendo de eso con una gestión de transición después de todo lo que sucedió políticamente, que vuelve más complejo. Ningún otro país está con un gobierno que viene de una sucesión constitucional después de que el anterior, que estuvo 14 años, más tiempo que ningún otro en la historia, violando la Constitución para obtener un tercer mandato, desconociendo el referéndum para buscar un cuarto, haciendo un fraude gigantesco para intentar robarse ese cuarto mandato,
que fue expuesto, denunciado en la auditoría de la OEA, caligráfica, informática y todo lo que salió. Y estamos ahora con una transición porque ningún otro gobierno se le ha extendido el mandato. Nadie más está con autoridades nacionales, regionales, locales, que ya holgadamente han pasado del límite de mandato constitucional, que en nuestro caso es 5 años, en otros países es 4, en México es 6, varía por países, pero acá todos están en un tiempo, digamos, extraconstitucional, y no hay que olvidar que es producto del fraude que se vivió, que nos llevó de octubre a mayo para la elección nacional, con la consecuente postergación también de las elecciones regionales y locales. Y hago hincapié en esto porque a veces es fácil concentrarse en las grescas de ingobernabilidad entre poderes del Estado y no ver que en muchos municipios ya estamos con el suplente del suplente de alcalde, o en el caso de Potosí, que hay 2 alcaldes, o en el caso de Cochabamba, que hay uno que viene, que renuncia, que vuelve, que está en gresca con diferentes autoridades, lo cual hace muy difícil la provisión de los servicios sanitarios ante la emergencia, que están en manos directamente de instancias regionales y locales. Entonces, esa es la diferencia que tenemos nosotros en relación a otros países. Y eso te genera enormes dificultades de captar financiamiento y cooperación de emergencia para atender la parte sanitaria, producto de la baja legitimidad de la transición, de la profunda ingobernabilidad. Otros países están captando recursos del Fondo Monetario, de cooperación cuantiosos. Todos los países del planeta están luchando contra el coronavirus con inyecciones extraordinarias de recursos. La ventaja que tienen países como Europa, como China, como Japón, como Estados Unidos, que tienen monedas fuertes, monedas que son de reserva planetaria, y pueden hacer paquetes de 12, 14, 18, 20% del PIB o más en inyección de recursos fiscales, en hacer llegar plata directamente a la gente, en socorrer a los hoteles, en salvar las aerolíneas, en dar líneas de crédito con garantías para los restaurantes, lo están haciendo en otros lugares. En América Latina no podemos hacerlo con moneda propia, se lo hace captando recursos de cooperación, y otros países sí están haciendo programas de 6, 8, 10, 12% del PIB, y nosotros no podemos hacer eso, producto de esta situación tan particular en lo político, que tiene una enorme ingobernabilidad. Y si se fijan, ya estamos pasando de ingobernabilidad a algo que me preocupa enormemente, que es una anomia profunda, donde no hay centro de gravedad estatal, y es sálvese quien pueda. Llega un grupo de personas que han traído autos de contrabando y se van y van a sacar una ley para legalizar los autos chutos sin ver si eso conviene o no conviene económicamente, y el impacto que tiene sobre el sector automotriz formal. El decir ahora en la cadena de pagos que señalabas, Kai, al principio, que se está trancando toda la cadena de pagos, les aseguro que si se dice que indiscriminadamente y a rajatabla se hace 9 meses de no pagar ni amortizar capitales e intereses al sistema financiero, el sistema financiero se va a trabar, si es que no va a colapsar, porque estás hablando de 9 meses, los capitales e intereses son casi 1,5 veces el capital total que tienen los bancos. No hay conciencia a veces que el sistema financiero, de cada $10 que presta, 1 es del capital, o menos, de un poquito menos de 1, y poquito más de 9 son de los depósitos de las cajas de ahorro, de los DPFs que tenemos los ahorristas, y sin hacer ninguna clase de análisis, se legisla que sea 3 meses, que sea 6 meses, que sea 9 meses, sin hacer una discriminación sectorial y sin captar la inyección de recursos externos que garantice que esto se pueda hacer de forma sana. Entonces, en medio de la crisis sanitaria, no vamos a ahondar en ello, estamos con esta dificultad política que va a traer más problemas económicos también, y ustedes los están sufriendo día a día. La otra peculiaridad en lo económico es que el gran generador de divisas para el país fue el contrato de gas con Brasil, que transformó todo lo que es cuenta corriente, balanza comercial, sector energético y otros, y que del 99 al 2019 nos permitió exportar a Sao Paulo, a Cuiabá o al mercado de Argentina, que se reactivó después como producto de haber viabilizado la exportación a Brasil. Pues hoy llegamos a recibir en este siglo XXI números redondos, casi 60.000 millones de dólares. Claro, casi más de 50.000 millones de esos le llegaron al MAS en sus 14 años, que tuvo que abrir 2 válvulas de gasoductos que otros habíamos construido, exportando merced a contratos que otros habíamos hecho, bombeando el gas que otros habíamos descubierto,
y la ley del IDH, que traía un enorme efecto distributivo hacia universidades, gobernaciones y alcaldías, por una ley que hizo Armando Bacadíes, el contrato lo hizo Herbert Müller, trabajamos muchos en todo ello. Pero bueno, esos tiempos terminaron y lo preocupante, como ustedes señalan, no es solamente el tema de la pandemia, es que durante 14 años, cuando abriendo 2 válvulas o exportando el zinc, plomo, plata, estaño de San Vicente, San Bartolomé, a San Cristóbal, Colquiri, Guanuni, podías tener gran cantidad de divisas, era muy fácil despreciar a las exportaciones no tradicionales y a la exportación no tradicional por excelencia, que es la mejor, que es el sector turístico, y tener un marco legal, tributario, de inversiones, de atracción, de inversiones que iba en desmedro de el fortalecimiento de todos los sectores no tradicionales y el que ustedes representan. A mí me dolía cuando viajaba constantemente antes del coronavirus, directorios, compromisos internacionales, y cada vez que llegabas viendo la gente que tenía que pagar su visa en reciprocidad, cómo perdimos Cuernavaca, todo lo que hicimos en no aprovechar esta coyuntura tan favorable y extraordinaria que tuvimos, cuando los recursos del gas, en lugar de sembrarlos para hacer política social efectiva y apoyo a la producción, apoyo al turismo efectivo, se gastaron en elefantes azules, en corrupción, en costos recuperables, y claramente estábamos con esas dificultades, que ya de por sí eran suficientemente grandes. No cabe duda de que eso, si a eso se le agrega la recesión del coronavirus, pues más compleja y más difícil todavía la situación económica que se avecina. Por eso, en líneas generales, lo que hemos planteado nosotros, entendiendo que venía un problema económico, era insostenible, un país que había expirado, como el nuestro, donde había expirado el contrato de gas con Brasil, donde los últimos 5 años, cuando merman, caen los precios del gas, cuando bajan los volúmenes de exportación, cuando los precios de minerales ya no están en los picos sideralmente altos de hace 5 o 6 años, pues empiezan a caer los ingresos, queman reservas del Banco Central, déficit fiscal muy alto, déficit comercial muy alto, quemando reservas, endeudando al país. Fue insostenible y había que hacer reformas profundas, empezando con un programa de cooperación internacional que rellene las divisas para estabilizar el sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios para poder enfrentar la herencia o el nefasto legado que dejó el movimiento al socialismo. Yo recuerdo, amigas, amigos, que cuando en universidades o con gremios o con grupos de vecinos explicaba que había que empezar trayendo un programa de 7.000 millones de cooperación, me miraban con cara de marciano, porque me miraban como que estaba trayendo una vacuna sin saber exactamente, sin sentir cuáles eran los síntomas de la enfermedad. Ese es el trabajo que tiene que hacer, creo yo, los líderes, decir qué es lo correcto, qué es lo que se necesita, porque durante mucho tiempo, al son de lo que decía el MAS, se pretendió, incluyendo en la campaña del año pasado, que la economía estaba bien, y el problema es que el piloto el chofer era muy abusivo, el conductor, el presidente, el conductor de la nave del Estado era muy abusivo. No, el problema económico es que nos farreamos el gas, y después de farrearnos el gas, nos empezamos a farrear las reservas internacionales del Banco Central, y la situación que se avecinaba ya era de por sí tremendamente difícil, y a eso le agregamos la recesión del coronavirus. Como me dijo el amigo Ricardo Hausmann una vez, aunque no tengas un contagiado ni un deceso, basta el efecto recesivo de toda la región para que tengas una crisis brutal de cuenta corriente, de balanza comercial, de falta de divisas, de recesión, de desempleo y todo lo que se avecina. Por eso esa propuesta que lanzamos al principio de hacer de Bolivia el corazón integrador, con puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, líneas eléctricas, gasoductos, líneas de fibra óptica, para ser la bisagra central de Sudamérica, una región pujante que tiene clases medias, que se ha desarrollado mucho en este siglo XXI, y ser también el punto de conexión entre lo que va a ser la 7ª o 8ª economía del mundo del 2025, que es Brasil, con la que va a ser la primera economía del mundo, que es China, haciendo de Bolivia ese corazón integrador con el desarrollo de estas arterias que permitan al país desarrollar toda su capacidad productiva de atracción de inversiones y de desarrollo de lo que llamo la economía naranja, de lo que se llama la economía naranja. Enseguida ahondo más detalles sobre eso. Esa era la propuesta y sigue siendo corazón integrador, verde, sostenible, poder tener a todo el país en 10 años con autos de batería de litio, gas natural comprimido o biocombustible, quemamos poco carbón, muy poca gasolina, tenemos lindos parques,
hermosa vegetación, topografía espectacular, pocos lugares del mundo, en 50 minutos bajas de aeropuertos, pasas despegando de 4.000 metros, pasando encima de 6.500 y aterrizas a casi nivel del mar en una Amazonía verde, densa, con todo lo que significa la herencia colonial, la riqueza natural, la biodiversidad. Tenemos un potencial gigantesco en la medida que vendamos eso de Bolivia verde. Cuando hablaba yo de y planteo los 7.000 millones de dólares, la mitad multilateral, la otra mitad, la cuarta parte, o la mitad de la mitad, fondos bilaterales, y la última cuarta parte son los bonos verdes y los bonos de las metas de desarrollo del milenio, de los SDGs que dice Naciones Unidas, para captar esa inversión inicial y darle estabilidad. Junto con eso, de hacer de Bolivia el corazón verde, digitalizando el potencial que tenemos de tener acá los centros de datos, de poner al país de moda como el lugar en el que puedes traer turistas, donde hay buenos hoteles, donde hay restaurantes, donde puedes venir a disfrutar de bellezas de parques naturales, donde puedes venir a ver o a saborear gastronomía como en pocos lugares, donde puedes ver arte, cultura, ver el Sucre Potosí colonial, ver la parte de las misiones jesuitas, ver lo que es Rurrenabaque al Salar de Uyuni, y junto con eso que se sepa que aquí hay un centro de datos, la nube donde va a ir esta entrevista, no está en el cielo, está en la tierra, la nube latinoamericana, sudamericana, ponerla aquí en Bolivia, vendiendo programación, haciendo las baterías de litio, desarrollando todo el cinturón del occidente. Somos una micropotencia gasífera regional. Podemos ser y debemos ser una macropotencia en el tema de baterías de litio, proyectar toda esa Bolivia hacia adelante, y en el marco de todo eso no cabe duda que, y aquí hago el paso a lo segundo antes de que demos paso a las preguntas, interrogantes que ustedes tengan, la coyuntura que vamos a enfrentar. Claramente a todo esto que hemos señalado, el próximo gobierno debe trabajar con mucha fuerza y mucho vigor desde el principio, agresivamente en la parte financiera, fiscal, de reformas legales y tributarias. Las crisis no dejan de ser oportunidades para hacer las reformas que hace tiempo se debieron haber hecho y trabajar en ello agresivamente. Primero, en la parte financiera, claramente hay que inyectar recursos para que no se tranque la cadena de pagos y para que los sectores que generan empleo sean socorridos de acuerdo al daño que han sufrido producto del coronavirus. Y para dar las categorías, y lo digo cuando estoy con absolutamente todos, los sectores más golpeados son los de ustedes. ¿Por qué? Porque el coronavirus, para evitar la propagación, para evitar el contagio, para minimizar los decesos, requiere reducir la aglomeración y cerrar fronteras, que eso por definición es la base del negocio que ustedes tienen. Los negocios de ustedes requieren que la gente se junte en un hotel, se junte en un restaurante, que venga a visitar, que venga en un avión, que se metan en un tubito, que se metan en un autobús que va camino a otro lugar. Los negocios de ustedes requieren aglomeración y viajeros, que son justamente lo que el coronavirus demandaba y exigía ante el hecho de que requerías cuarentenas, que tenías que limitarlo. Y quiero decirles, he hecho un montón de conversatorios sobre la pandemia. En Bolivia, a pesar de la mala fama que tenemos y nos autoflagelamos, el país sudamericano que mejor cumplió la cuarentena en marzo, abril y hasta fines de mayo, según los indicadores de Google, fue Bolivia. 70 a 90% de reducción en aeropuertos, lugares de transporte público, parques, centros comerciales, farmacias, en fin, lo que ustedes necesitan para que funcione el turismo. Entonces sí se cumplió con la cuarentena, pero tristemente no se cumplió con el fortalecimiento sanitario en cuanto a dotación de equipos de bioseguridad, unidades de terapia intensiva, laboratorios y tests para poder identificar, testear, rastrear, identificar, tratar y aislar a los contagiados, como se ha hecho en otros lugares. Éramos los primeros y los que mejor cumplíamos la cuarentena en Sudamérica, y siempre desde el primer día los últimos en test por millón de habitantes para combatir la pandemia. Pero el efecto económico de aplanar la curva de contagio es aplastar al sector de turismo y hotelería, por definición, por lo que les estoy señalando. Por ello, cuando se inyecta recursos a la cadena de pagos vía el sistema financiero, deben estar específicamente dirigidos, y más allá de lo que pase con el próximo gobierno, yo les recomiendo, de la próxima gestión, trabajen, y se lo he dicho a todos los que he hablado, de todos los gremios, en tener un mapa sectorial del nivel de inyección de capital de trabajo y alivios tributarios que requiere cada sector.
Me explico. Digamos, ustedes los más golpeados por que no tienen la concentración de gente y los viajeros y las fronteras están cerradas. Hotelería, turismo, restaurantes, centros comerciales, los más golpeados de lejos, y el golpe no ha parado y va a seguir, porque el coronavirus no se va a ir porque empecemos a bajar la curva del contagio, ni porque hagamos elecciones. Vamos a tener que convivir con esto un buen tiempo. Digamos que el sector menos golpeado es el farmacéutico, que están vendiendo más y quizás ganando mejor. Y en el medio, todos los otros sectores que de repente el de la ganadería no está tan golpeado, el de la agricultura no tanto, la soya no se preocupa, o el trigo o la papa no se preocupa de qué pasa con el coronavirus. En fin, va variando el nivel de efecto que ha tenido, pero ustedes son el sector más golpeado. Y cuando conversaba con gente del sector de la gastronomía, les decía lo mismo. Hay que hacer un modelo de lo que representa el sector. El hotel típico, que digamos facturaba el año 2018, 2019, 100, 120. Pues bien, el 2020, por la pandemia, con suerte, ustedes lo saben, los restaurantes facturarán la tercera parte. Los hoteles, ustedes me dirán, será 10%, 5%, muy bajo. Este año y el próximo año quizás sea un poco mejor. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer un modelo de la inyección de capital de trabajo, con qué plazos, con qué intereses, con qué periodo de gracia se requiere de los recursos externos que se canalice para que la banca tenga la posibilidad de refinanciar. Créanme que es más que reprogramar. La última vez que Bolivia enfrentó crisis económica, yo estaba en gobierno, cayó Argentina, cayó Brasil, implosionó Venezuela, hicimos un programa integral de que salvar las empresas a través del sistema financiero de intermediación, viendo la cuestión de mora, de patrimonio y de liquidez. Hoy hay un anuncio de liquidez. Muy bien, bonito el anuncio de liquidez. Incluso el mío se llamaba FERE 1, FERE 2, el que hice yo. Ahora se llama FORE. Está bien, igual da lo mismo, pero es con recursos externos para que lleguen, donde básicamente tienes que canalizar 3 para mora, 3 para liquidez y 1 para fortalecimiento patrimonial, para que no se tranque toda la cadena de pagos. A un banco yo le puedo decir, se le puede decir, reprograme todos los créditos mucho tiempo. Perfecto, reprograman y se deja de dar cartera y te quitan todo el oxígeno si no hay una inyección de liquidez. Si no hay el extraer la cartera mala a nativo, como se hizo en su momento, para que no se atore la cadena de pagos en el sistema financiero. Si no hay deuda subordinada o bonos convertibles en acciones que inyectes para que puedan mantener los parámetros prudenciales y de solvencia para hacer las reprogramaciones. Porque si meramente se dice reprograme, no hay inyección de liquidez, no sacas la mora que se va a incrementar, no das la inyección patrimonial, se va a trancar todo el sistema de pagos. Y les reitero que de cada $10 que les han prestado a ustedes, 9 son de los depositantes, y el decir a los bancos durante 9 meses usted no cobra nada y no le doy las inyecciones de liquidez, no le hago el fortalecimiento patrimonial, no le doy el oxígeno para ver el tema de la mora, es simplemente casi hacer un llamamiento a decir, todos los que tienen depósitos, 9 meses no vuelvan, y ustedes saben las consecuencias nefastas que esa clase de cosas puede tener. En el sector financiero eso se requiere estructuralmente. De los $7,000 millones que yo planteo que se requiere el primer día, 3.500 van a través del sistema financiero a la cadena de pagos, 1.500 para liquidez, 1.500 para el tema de aliviar las carteras y 500 para la capitalización con deuda subordinada, con bonos convertibles en acciones. Eso es más o menos la escala de lo que se tuvo que hacer la última vez que tuvimos problemas. Hoy, si quieren, la diferencia y la ventaja es que hay Banco Unión, que es un instrumento que se puede usar de parte del Estado para catalizar esto, y quizás hay la ventaja también que no tuvieron que lidiar con lo que yo tuve que lidiar, intervenir el Banco La Paz, el BBA, el Videsa, que estaban mal manejados, con cartera podrida, y que tuvimos que hacer una intervención directa. Pero eso que les señalo no puede esperar hasta que llegue un nuevo gobierno, cuando podamos hacer las elecciones, que será de aquí a unos meses, porque la urgencia para ustedes es ahora. Y en eso me parece esencial que el sector de turismo, hotelería, gastronomía, con el sector empresarial, gremial, comercial, haga escuchar su voz. Y si no destrabamos esto que está pasando, donde el Congreso ha decidido, porque el Ejecutivo está en campaña, el Congreso en campaña, y están en batalla para ver quién gana, y no va a ganar ninguno de los dos. Va a ganar el coronavirus, va a perder la salud del pueblo boliviano por no tener recursos para atender la crisis sanitaria, y va a perder la economía, los empleos, y vamos a quedarnos sin hoteles, sin restaurantes y todas las dificultades. Esto que les hablo es estructural, pero hay que empezar ahora, no con los 7,000 millones, pero quizás con
cerca de 1.200 millones, redireccionando saldos de préstamos externos por desembolsar, aprobando las líneas que se tiene, haciendo swaps de recursos de activos en el exterior que tengan AFPs o la banca con la CAF. Hay mecanismos para canalizar los recursos, pero si el Congreso dice no le doy ni un vaso de agua, ni una moneda partida de aprobación al Ejecutivo, y si sigue la descoordinación entre Ejecutivo, gobernaciones y alcaldías, vamos a tener colapso sanitario y tremendas dificultades económicas. Lo mismo en la parte fiscal, lo que es el pagar la deuda flotante, las provisiones de servicios y de bienes que están acumuladas, dar programas de refinanciamiento a alcaldías y gobernaciones que van a enfrentar enormes dificultades, concentrar la liquidez del fisco en una sola cuenta, y también a los diferentes sectores, no solo ver la parte financiera, sino comprender que es imposible que la gente o las empresas, los sectores, tributen como si hubieran tenido 12 meses de ingreso y 12 de egresos. Es imposible, eso ningún negocio está hecho para sobrevivir con 6 meses de ingreso y 12 de egresos, o de 8 meses de ingresos, o 2 meses de ingresos, que seguramente es lo más duro que les va a tocar. Entonces, no solo que hay que hacer la parte de reprogramación financiera con el capital de trabajo, viendo el modelo de negocios que les decía muy bien, si vamos a tener 2 años con bajísima facturación, se requiere una inyección de casi 2 veces el nivel anual de ventas que tenías de capital de trabajo con periodo de gracia, junto con el alivio de la parte fiscal, de las cargas de seguridad social, de la parte tributaria, para salvar los sectores. Y esto, créanme, yo he aprendido, es el Estado en tiempo de crisis es más importante que el mercado. Yo sé que los del MAS todo el tiempo hablaban tonterías, pero yo viví cuando había una crisis de Argentina, de devaluación de Brasil. Ahora han hecho el programa intensivo de empleo, el PIE, es lo que teníamos antes. Bien, está bien. Bastante bajo el monto que han anunciado. Nosotros hicimos eso y pagábamos 60,000 cupones de empleo en diferentes sectores para inyectar dinero a la economía, incluyendo el pagar casi 30,000, 25,000 a 30,000 cupones de empleo en cooperativas mineras y en castañeras en el norte de Bolivia. El Estado le pagaba la planilla a sectores que, porque los precios habían colapsado, se estaban viniendo abajo. Y así como eso era temporal y había que darles la ayuda, lo que está pasando con el coronavirus es temporal. Y el decirles a ustedes que vayan a la banca a entregar su casa, el esposo, la esposa, el gato, el perro en garantía para recibir un crédito es imposible. Tiene que haber un crédito con garantía del Estado para sacar esto adelante, porque es inconcebible tener un país que diga que después del coronavirus me quedé con triste y doloroso, cuántos fallecidos, los hospitales mejorados, pero me quedé sin hoteles, me quedé sin restaurantes, me quedé sin aerolíneas. Y si ustedes creen que este no es un tema de Estado o de izquierda, de derecha, es de sentido común. La señora Merkel, que se sepa, es democristiana. El señor Boris Johnson en Reino Unido es conservador. El señor Trump se supone que es la ultraderecha. Y están socorriendo a American, a United, a Delta, a los hoteles, a los restaurantes, están dando recursos porque es la única forma de enfrentar esto, y se requiere, para sintetizar esta idea de financiera, de ayuda fiscal, que se necesita, se requiere, si se quieren, yo estoy planteando que tenemos el proyecto con el liderazgo y la posibilidad de tener la vacuna económica. Muy bien, pero se requiere un tanque de oxígeno. Entonces, el tanque de oxígeno es lo que pasa en estos meses, y yo voy a seguir hablando con Naciones Unidas, con la Unión Europea, esta mañana otra vez, para buscar un acercamiento y destrabar esta ingobernabilidad, donde vamos a quedarnos con los masistas en el legislativo y los demócratas en el ejecutivo en guerra, clamando victorias pírricas, mientras nos quedamos sin hoteles, sin restaurantes y todo lo que se necesita. Comentarios rápidos, digamos, en el tema más bonito. Esto va a ser complicado, va a ser duro, pero las oportunidades son enormes. De toda crisis hay oportunidad, ¿no? A la propuesta de Corazón Verde Digital, con tener la posibilidad de repartir las acciones a todos los mayores de edad de las empresas estratégicas, de ENDE, de Entel, de Yacimientos. Vamos a hacer corazón gasífero, baterías de litio, reciben el título valor, pitita, propiedad intransferible individual de título accionario, para que se recuerden del instrumento de la pitita que usamos para expulsar a la tiranía, que signifique que todos sean, cuando sean mayores de edad, agentes económicos, agentes bursátiles, que reciban dividendos, que sean sujetos de crédito, y que eso instigue, junto con la digitalización, todas las reformas que hay que hacer en lo comercial, en lo laboral,
con un shock de tratados bilaterales de inversiones, tratados de integración comercial con todos los países. Si algo me apena a mí, es que yo abrí el mercado textilero de los Estados Unidos y el de Europa, y aquí lo perdimos. Y las llamas y alpacas tienen que pasar clases de natación en Bolivia para cruzar el Titicaca e irse a Perú, porque ellos son los que exportan ahora todos los textiles, gracias a mercados que yo abrí para los países andinos después de pasar no sé cuántas veces en el Congreso norteamericano. Es penoso eso, es penoso ver como México, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay tienen decenas de tratados de integración comercial y de protección de inversiones, y 14 años acá, porque llegaba todo del gas y la minería, se destrozó todo el marco de tratados de protección de inversiones, de comercio, que te dan el marco de seguridad jurídica, que son la condición elemental para que el país ingrese al circuito turístico y que sea visible en el mundo, que dejemos de maltratar. Si yo veo a Perú, ustedes conocen, da envidia. Uno antes iba, unos cuantas personas al Machu Picchu, ahora hay tours gastronómicos, ahora viene mucha gente a disfrutar de lo que es eso, y nosotros tenemos un potencial de lo que es la época colonial, tan bueno como puede ser el de Perú, Ecuador. En el tema de diversidad indígena, tan bueno como es el de Guatemala o partes de México donde atraen turismo. En cuestión de gastronomía, no, quizás no como Perú, pero podemos estar en camino. Y parques naturales y riqueza ecológica para mostrar, tenemos tanto más que Costa Rica. Entonces la oportunidad es enorme, pero debemos estar conscientes que para reingresar al mundo, no al club de autoritarismos como estaba Evo Morales, que entraba a la ALBA, CELAC, a UNASUR, a hablar con los Castro y Maduro, mientras cerraban la integración comercial, renegaban de los tratados de inversiones, cobraban a gente por tener visas para venir a hacer turismo y ahuyentaban a muchos países la provisión o la cantidad de turistas que podían venir. Yo cuando planteamos Corazón Verde Digital pensé plantearlo como una suerte de sandía al revés, ¿no? Verde por dentro, sostenible, el tema de parques, el tema de gas, que tenemos mucha energía geotérmica, eólica, vender hidroelectricidad, tenemos enorme potencial, las baterías de litio, que son por excelencia la definición de la economía verde sostenible, esa es la Bolivia verde, pero con un envoltorio naranja, así de... que recuerdo un buen amigo, Iván Duque, estuvo años en el BID dedicado a estudiar la economía naranja. En Colombia ha hecho algo que hay que hacer aquí, la volvió un ministerio donde se aglutina todo lo que es turismo, arte, cultura, gastronomía, aerolíneas, hoteles, todo lo que es vender lo que tenemos para vender en Bolivia, para que venga la gente, que es lo que ustedes conocen perfectamente. Aquí no hay sol y playa, pero sí este conjunto de poder estar en hermosas montañas andinas, en el altiplano, en el Salar de Uyuni, en Rurrenabaque, en las misiones jesuíticas, en las jesuitas, donde llegaban con la Biblia y con cruz, o en la parte occidental, donde llegaban a caballo y en sable los españoles. Todo eso es parte de lo que tenemos para mostrar, y si algo es esencial desarrollar, potenciar, apoyar y trabajar, es la economía naranja, que es todo el complejo que ustedes representan. Yo sé que ustedes están planteando el hacer algo como un PROBOL, un consejo público-privado, me parece excelente, pero me parece que las ferias de turismo, las ferias de promoción de países, las agregadurías que tenemos comerciales y de promoción deben estar orientadas a todo este complejo naranja. Y obviamente coordinando todo lo que debe ser la dotación de infraestructura, de caminos vecinales, de mejores puertos, de salvar las aerolíneas para poder tenerlas. Los gringos van a salvar para American United Delta, los alemanes Lufthansa. Aquí hay que ver cómo salvamos las aerolíneas locales, y regionalmente he planteado a varios amigos que el BID debería dar créditos subordinados a Avianca y Latam, porque son demasiado grandes para que un gobierno solito las quiera salvar. Deben hacer Estados Unidos o Japón o los alemanes. No podemos estar después de la pandemia sin Avianca, sin Latam, no podemos estar sin Amazonas, Ecojet, BOA, después de todo esto que va a pasar. Y lo mismo, no podemos estar sin hoteles, sin restaurantes, y por eso hay que tener la visión de salvataje para poder lanzar lo que va a ser el tema de lo que significa la economía naranja, viendo todos los aspectos, desde lo que les decía de infraestructura hasta los temas impositivos, de la devolución de impuestos automática, de la exención del visado, del desarrollo de los circuitos que queremos tener y desarrollar. Mire, ¿por qué es tan importante eso? Yo recuerdo que hace muchos años trabajamos enormemente
para que Bolivia deje de ser el lugar al que solo se venía a invertir en gas y en minería. Y logramos traer la inversión que es más sostenible a largo plazo porque no depende que se active bajo la tierra de TCFs o cuánto hay de zinc o cuánto hay de estaño o cuánto hay de oro. Traer la inversión que logramos traer del sector financiero, la banca española, seguros, de tecnología, diversificar la inversión que se atrae. Y lo mismo ahora hay que pasar a más allá de eso, a la parte no solo que vengan banqueros, que vean que es un país seguro, tranquilo, sino mostrar lo que es Bolivia, la parte de turismo, parte de captar todas las oportunidades que se tienen. Yo recuerdo que el gobierno estaba un año en el Woodrow Wilson, llegó un señor, un productor americano, que no sé cómo me ubicó, me encontró, y me vino a decir que querían venir a hacer una película con Benicio del Toro de Che Guevara. Yo me moví, puse en contacto, hablé con gente. Conclusión que llegaron y vinieron y hicieron una película. La película bastante mala, por cierto, pero el director es Steve Soderbergh, vino, le gustó el Singani y se lleva el Singani y lo exporta en Los Ángeles con su marca. Así de a poquito, caso por caso, y lo que hemos hecho con todos los sectores, creo que es clave poder desarrollar lo que es esta economía naranja con todo lo que necesita. Y sabemos que después de la pandemia va a haber todas las dificultades de recrear el sistema, pero existe esta oportunidad grande de poder avanzar en el desarrollo de lo que es esta economía naranja. Entonces, entendiendo que en lo global, creo firmemente, para resumir, que Bolivia, nuestra visión es ser el corazón integrador, verde, sostenible, digital del siglo XXI. Requerimos hacer que la propiedad de las empresas llegue a todos los bolivianos, ser la capital mundial de baterías de litio, hacer un programa de cooperación, de salvataje por el nefasto legado del MAS, porque expiró el contrato del gas, hay que renegociar los contratos con Brasil y Argentina, hay que hablar con Argentina y Chile qué vamos a hacer con el litio para hacer acá las baterías y no exportar la materia prima para que los coreanos nos devuelvan todas las baterías. Se va a hiperdigitalizar el mundo, tenemos enormes oportunidades en eso, pero claramente todo esto, más allá del apoyo a los sectores agropecuarios, a los sectores industriales, manufactureros, con la reforma de un marco legal de inversiones comercial, de tratados bilaterales, el proyectar y potenciar todo lo que representa la economía naranja, que ahora va a pasar momentos duros, y reitero que para lo que necesiten, entendiendo que hoy tengo limitaciones, no tengo en el Congreso influencia, ni en el Ejecutivo, pero sí, por lo menos estoy preocupado e interesado de ayudar a que la comunidad internacional, que yo vi que en noviembre y diciembre nos colaboraron en la Universidad Católica para hacer algo que políticamente era mucho más difícil, acordar con el mismo Congreso del MAS que está ahora ahí sentado, anular el fraude, convocar nuevas elecciones, designar vocales en un tiempo muy, muy breve, extender el mandato y revalidar el 21F. Eso políticamente era mucho más difícil. Y con la ayuda de Naciones Unidas, la Iglesia, Unión Europea, Comunidad Internacional, se hizo en noviembre y diciembre. Ahora lo que se requiere es un poco de oxígeno económico, de cooperación y créditos para atender la parte sanitaria y para salvar los sectores más golpeados, el primero de ellos a la cabeza, el de hotelería, junto con el de gastronomía y aerolíneas, que es imprescindible salvar, porque obviamente comprenderán, tengo confianza plena en lo que estamos planteando, sé cómo hacerlo, tenemos el equipo, y si nos dan la oportunidad, sabremos dar respuesta para fortalecer, para vigorizar, para proyectar la economía naranja. Pero hacer resurrección ya es tarea divina y escapa las competencias que podamos tener, y yo no quiero encontrar de aquí a unos meses que hay muchos emprendimientos, muchos sectores que básicamente han cerrado, quebrado, porque es mucho más difícil, mucho más costoso relanzar una economía naranja cuando tienes que hacer resurrección, que si preservamos con un balón de oxígeno lo que ustedes representan para que Bolivia se pueda proyectar camino al tercer siglo de vida republicana como un país sostenible, verde, digital y naranja en el mundo entero y conocido por todos. Gracias, CAE, gracias a todos por su atención. Ahora los escucho sus preguntas, anoto. Gracias, listo Tuto. para responder. Bueno, yo voy a ir cediendo la palabra, la pueden pedir en el chat, levantando la mano o escribiendo. Ahora mismo pidió la palabra inicialmente Eduardo Vega, así que le vamos a dar la palabra. Gracias. Buenas tardes, colegas. ¿Cómo están, Tuto? ¿Cómo estás? Saludos. Si antes era bien complicado para nosotros tratar de hacer país, marca país por cuenta propia,
llevando de la mano como un limosnero al viceministerio de Turismo, que hasta tenemos que pagarle ciertos gastos que tenía. En adelante va a ser demasiado complicado, se va a triplicar la complicación. ¿Está en tu radar el crear un superministerio de turismo que tenga la habilidad de planificar, desarrollar y sobre todo proyectar hacia futuro nuestra actividad con todo el insumo que tenemos en el país? Muy bien. Gracias, Eduardo. Jairo, tienes la palabra. Estás sin micrófono, Jairo. Bueno, quería escuchar un poco más de Tuto sobre el tema de la integración de lo que es la economía naranja y cómo iríamos a integrar esto con la hotelería. Yo creo que aquí hay mucha gente, hoteleros, pero no necesariamente, y bueno, y gente del turismo, pero no necesariamente conocen lo que es la economía naranja. Entonces, abundar un poquito más en eso, por favor. Muy bien. Perfecto. Alex Segarra, por favor. Muy buenas tardes, colegas. Querido Tuto, ¿cómo te va? A ver, una pregunta puntual en el tema laboral. ¿Qué tienen pensado ustedes dentro de su plan de gobierno para el tema, por ejemplo, de las contrataciones temporales? Nosotros como hoteles tenemos una de nuestras mayores cargas, no cargas, pero uno de los mayores salidas que tenemos es precisamente la parte del personal, ¿no? De toda la parte de empleados. Y además somos temporales, ¿no? Tenemos una temporalidad muy marcada en los hoteles, y no necesariamente en cuanto a meses, sino incluso dentro de días, dentro de un solo mes. Por consiguiente, en otros países se maneja de muy buena manera el poder contratar a gente de manera temporal, ¿no? De manera que si tenemos una mayor ocupación en el hotel por un congreso, por alguna cosa, podamos contratar de manera seria, legal y formal a la gente, pero al mismo tiempo cuando bajan nuestras ocupaciones, poder ¿no? Mover ese tema. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes sobre este tema laboral? Que la verdad es de que en los últimos 14 años, lejos de habernos ayudado a nosotros, a los empresarios, a generar más empleos, más bien nos hacen escapar cada vez más de generar empleos, ¿no? Porque de hecho es mucho más difícil y más complejo y hasta más peligroso ser formal y hacer todo como debe ser versus la informalidad. Gracias. Muy bien, gracias, Alex. Gracias, Alex. La siguiente persona, Janet Simbrón, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Me ha encantado este tema de generar y convertirnos en un destino verde. Sin embargo, me preocupa mucho cuando si vamos a generar esta planta de litio y vamos a abastecer a Latinoamérica, ¿cómo se está pensando generar el desarrollo sostenible? Se tiene que cambiar la matriz económica del país definitivamente, pero ¿cómo cruzamos esos enlaces? Creo que es algo que dentro del sector y como operadores de turismo es fundamental. Y por el otro lado, creo que uno de los elementos más débiles que hemos tenido y la persona que me antecedió es la promoción turística del país. Durante 20 y algo de años, 20 aproximadamente, no hemos tenido una promoción del país en los destinos emisores. El crecimiento de Bolivia ha sido muy orgánico y muy a simple voz de otros. Entonces, ¿cuál es la percepción en términos de la promoción de imagen país sobre la cual se trabajaría su gestión? Gracias. Muy bien, gracias, Janet. Gracias, Janet. La siguiente persona, no tengo nadie más en lista, si alguien quiere tomar la palabra. Ruta Lipas, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias a todos y todas. Don Tuto, una cuestión bastante puntual. Usted habló sobre las áreas protegidas, pero donde hay comunidades indígenas que desarrollamos actividades de ecoturismo comunitario concretamente desde los 90, pero hay actividades de extractivismo como la minería, en este caso en la Amazonía, principalmente en la cuenca del Beni, que están devastando estos recursos y exploraciones petroleras en áreas protegidas. ¿Cómo usted manejaría, cómo haría compatibles estas actividades con el ecoturismo comunitario, el ecoturismo verde? Gracias.
Gracias. Raúl Calvimontes. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Quiroga. Más que una pregunta, bueno, mi nombre es Raúl Calvimontes y soy el presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo. Como le decía a un principio, más que una pregunta, es una aclaración. Yo respeto y valoro mucho la inversión que tienen los hoteleros en nuestro país, es rescatable y lo hablo desde todo punto de vista. Pero también nos gustaría mucho que en su intervención hable de los operadores. Los operadores son el eje articulador de la actividad turística en cualquier país del mundo. Son los que traen turistas en forma organizada a un país y por tanto son los que dan el carácter exportador a la actividad. Por tanto, quería también complementar una de las primeras consultas que le hicieron, es sobre la posibilidad de un Ministerio de Turismo. Gracias. Gracias. La siguiente persona, Marcelo Arce. Buenas tardes. Pues un gusto, me ha gustado mucho la presentación. Creo que podríamos ir por un muy buen camino y tengo dos preguntas. Una relacionada a ingreso como una alternativa al ingreso de inversiones extranjeras, pues como se hizo con la atracción de capitales para el sistema financiero y la reactivación de los bancos, principalmente de su gestión, y se lo plantea como una alternativa para el turismo. Primero, ¿cómo lo vería realmente, no solamente brindar las facilidades, sino generar un ambiente facilitador y de competitividad adecuado para este ingreso? Y por el otro lado, una pregunta un poco más personal y compleja es, ¿qué pasaría en el caso de, viendo las encuestas, la posibilidad de una posible alianza, digamos, y terminar siendo, no sé, un ministro de Economía, que es una alternativa fundamental para tener un buen gobierno en el futuro? Gracias. Gracias. Darius Morgan, tienes la palabra. Muchas gracias, saludos a todos. Hola, Tuto, espero que estés bien. ¿Qué dices, Darius? Por favor, ratificando la posición que mencionaba Raúl Calvimontes y siendo los operadores aquellos que han gastado siempre el dinero para traer clientes del mercado de origen, y siendo que todo el esfuerzo económico realizado el 19 para el 20 prácticamente se ha perdido, quería ver la posibilidad, si se ha pensado en tener algún fondo de emergencia para levantar la promoción turística de todo el país, que no es solamente turismo, trae con todas las cosas y beneficios que trae para el país. ¿Por qué? Porque apenas termine la pandemia, definitivamente todos los países del mundo van a hacer unas tremendas campañas y que nos exigen ser muy, muy competitivos. Gracias. Gracias, Darius. Kenny Sempertegui. Estoy sin. Hola, Tuto, buenas tardes. Yo soy Kenny Sempertegui, soy de agencia de viajes, represento a Bavit. Y yo quería hacerte una consulta un poco, ¿qué va a hacer tu gobierno con relación al tema de los cielos abiertos? Tú sabes que el turismo, tanto hoteleros, operadores, nosotros, agencias de viajes, restaurantes, todos dependemos básicamente del transporte aéreo. Para nosotros es una preocupación ver cómo las líneas aéreas extranjeras se van del país y también nos preocupa la salud de nuestra línea aérea nacional. Gracias. Gracias, Kenny. Rolando Mendoza, por favor. No, gracias, gracias Tuto, muy buena exposición. Mi pregunta es la siguiente. Mira, muchas veces se nos toma importancia, inclusive se nos ha denominado la paz maravillosa acá. Sin embargo, ese título no condice con la importancia que se nos asigna a nivel presupuestario. Somos la paz maravillosa y tenemos el 0,05%, o sea, nada del presupuesto municipal de La Paz. Y lo propio ocurre cuando somos ministerio, digamos, de culturas y turismo, tenemos un presupuesto de 0,3, o sea, absolutamente nada. Mientras que en un pozo petrolero, en la excavación de un pozo petrolero que no encuentra nada, le asignan $500 millones en un solo tramo. ¿Te das cuenta? O sea,
tú hablas de la importancia del turismo, pero cuando se le asigna la importancia de vida, implica un plan, implica una organización y implica un presupuesto. ¿Cuál es la importancia que tú le asignas al turismo, Tuto? Muy bien. Gracias, Rolando. Giovanni Villanueva, por favor. Gracias, Carlos. ¿Cómo está, señor Quiragomí? Buenas noches. Soy Giovanni Villanueva, presidente de Abatur, de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo y parte de SEFTUR, del sector turístico privado. La pregunta puntual es la siguiente. Si bien han nombrado mis colegas, la señora Janet y el señor Raúl, que nosotros vamos a ferias internacionales, prácticamente sin el apoyo del Estado, tenemos un problema, que tenemos un enemigo acá en Bolivia, que se llama Voltur. ¿Me entiende? Entonces, es durmiendo con el enemigo. ¿Ustedes han pensado en su plan estratégico de lo que es el turismo, la parte de que Voltur desaparezca o que cambie de giro, que se vuelva como un PROM Perú, como ejemplo, para que nosotros podamos progresar de mejor manera y no tener competencia desleal y no ser como Cuba y demás países? Gracias. ¿Me podrías ampliar un poquito, Giovanni? Dices, es como viviendo con el enemigo. ¿En qué sentido? A ver, dime ejemplos prácticos. ¿Qué es lo que hacen? Con el mayor gusto. Nosotros vamos a las ferias internacionales pagando todo nosotros, pero ellos participan en ferias sin dar ningún aporte y va a ofrecer lo mismo que nosotros. Vende boletos aéreos a entidades públicas y para eso ya les hace desaparecer a las agencias de viaje y a nosotros, a los operadores. Está bien, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Y cuando van a las ferias internacionales, ellos todo pagado por el Estado y tú de tu bolsillo. Correcto. Ellos van a todo eso y nosotros ofrecemos un precio y también ellos también, pero nosotros somos los que gastamos, ¿no? Y ellos no. Ya. Gracias. Muy bien, gracias, Giovanni. Gracias. José Rodríguez tiene la palabra. Mientras tanto, María Teresa Molina. Y después pasamos a José. Perdón, ahora estoy. ¿Sí? Gracias. Ok, Perdón. continuamos con José y después María Teresa. Perdón, no estaba habilitado. Bueno, buenas tardes, colegas. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, Tuto. Tengo una sugerencia y tengo una pregunta. La sugerencia es que, por favor, esta es una oportunidad realmente para colocar una semillita en los candidatos que nos ayuden a todo el sector transporte, turismo en general, y un factor importantísimo que creo que ojalá compartan los colegas es la enorme burocracia que hay para cualquiera de los participantes en el mercado de turismo. Y peor, para los talentos que existe y emprendedores que quieren ingresar a este mercado. Yo creo que un 50% de nuestro tiempo se usa para trabajar para terceros o para instituciones burocráticas que además generan corrupción. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto, ya referido al transporte aéreo, es el Hub Santa Cruz. Lo hemos perdido, lamentablemente, hemos perdido un poquito el tren, se lo puede recuperar. Se ha trasladado a Lima, se ha trasladado artificialmente, geográficamente a Bogotá y a Panamá. ¿Y qué idea tiene para recuperar esto? ¿Y qué apoyo se pretende dar a las líneas aéreas nacionales para que realmente tengamos más frecuencias que puedan apoyar verdaderamente al turismo? Gracias, José. María Teresa Molina, por favor. Gracias. Buenas tardes, Tuto. Excelente exposición. Estoy hablando a nombre de la Cámara Hotelera de Chuquisaca. Quiero señalar que para Chuquisaca y para Sucre, la caída del turismo no solamente afecta al sector empresarial, sino a la economía de la región. Entonces, esta perspectiva de economía naranja
porque usted concordará conmigo que Sucre en sí es la memoria de Latinoamérica, en 3 hitos: precolombino, colonial y republicano. Esto, ¿cómo lo utilizaría usted para eliminar la brecha que hay entre Chuquisaca y el resto del país, especialmente las ciudades del eje? Gracias, María Teresa. Pasaríamos a Marisa Latorre. Tiene la palabra. Muchas gracias. Saludo cordial a Tuto y a todos los presentes. Desde Rurrenabaque, decirle al candidato que nosotros, pese a todas las vicisitudes que hemos tenido en este destino, hemos logrado sobrevivir. Incluso hemos logrado ampliar, de que nuevos inversores se amplíen en la parte hotelera en Rurrenabaque. Igualmente en emprendimientos turísticos en las áreas protegidas. De verdad han sido años muy difíciles para este destino, teniendo en cuenta de que hemos tenido terribles problemas climáticos como las inundaciones del 2014, seguidamente hemos salido del mapa turístico de Bolivia prácticamente por intereses del anterior gobierno. Luego hemos tenido la imposición de las visas a un segmento muy importante como es el israelí para este destino. Actividades extractivistas que ya mencionó mi colega acá del destino del norte paceño, como la minería, que no solamente va en contra de la vocación turística de esta región, sino que envenena las aguas. Grandes proyectos de la construcción, por ejemplo, las mega represas, que también van en contra de lo que nosotros que mostramos hacia el mundo, o sea, contradicen nuestro compromiso de sostenibilidad que tenemos y que hemos asumido recientemente. Incluso tenemos, somos reconocidos internacionalmente como un destino sostenible. La pregunta es la siguiente: ¿qué tiene proyectado para las áreas protegidas, teniendo en cuenta que este destino turístico, su principal producto está en ellas, tanto en la Madidi, Pilón Lajas, como en áreas protegidas municipales como Ser Santa Rosa del Yacuma? En este momento, por ejemplo, el Beni, existe una ampliación en la franja agropecuaria. Entonces, la preocupación para nosotros en este destino es ¿qué pasará con nuestras áreas protegidas? Gracias. Muy bien. Gracias, Maritza. Creo que ya... Luis Ampuero, por favor, tiene la palabra. Gracias, CAE. Un gusto, Tuto. Excelente presentación. Felicitaciones. Dos o tres preguntas puntuales. Si tiene algún plan para restablecer potencialmente Fundación Bolivia Exporta con un sesgo importante hacia el turismo. Uno. Segundo, ¿qué política estaría usted implementando en su gobierno para impulsar asociaciones privadas y mecanismos de articulación público-privada? Otras dos ideas importantes, muy conectadas a lo que estamos viviendo con la pandemia. La importancia de crear en el país un seguro de desempleo que nos proteja de estos vendavales y concretamente en el caso del turismo, pero obviamente aplicable posiblemente a otros sectores, la creación de fondos de emergencia. Y por último, querido Tuto, consultarle qué haría usted en su gobierno para impulsar la inversión turística, hotelera, pero en otros sectores, en áreas rurales de Bolivia. Gracias. Bueno, gracias, Luis. Hemos tenido 14 preguntas, creo, Tuto, que es suficiente. Está bien, no tengo nadie más. Y bueno, si da tiempo, las respondes. Si da tiempo, le damos a alguien más que quiera levantar la mano. Pues tú tienes la palabra. Gracias. No, atento, muy bien. Podemos ir. Gracias a todos muy por las preguntas, las iniciativas, los comentarios. Muchas gracias a todos. A ver, empiezo. Y puede haber algo de repetición o redundancia puede existir en alguno de los comentarios que haga. A ver, Eduardo señalaba sobre
la importancia de tener marca país. Recuerdo que cuando Argentina devaluó, Brasil cayó. La primera vez que pusimos a rodar este logotipo de Hecho en Bolivia, la campaña de Consuma lo Nuestro, para buscar fomentar tanto el consumo de bienes y servicios de acá, y eso también aplica para el turismo. Se los digo como una persona que va y escala montañas varias veces en su vida lo he hecho, y que pocas veces he visto bolivianos. Casi siempre cuando subo encuentro alemanes, suecos, noruegos, gringos. Increíble cómo nosotros no apreciamos la belleza del Illimani y el Huayna Potosí. Hay guías, hay todo un pequeño sistema, un ecosistema mínimo de montañismo. No es fácil, no vienen los turismos, no viene la gente mayor con capacidad de gasto, es más de gente joven, más aventurera, pero el tema de consumir lo nuestro, hecho en Bolivia, aplicarlo también al tema de turismo, al montañismo y disfrutar de lo que tenemos, me parece clave. Y Eduardo tocaba algo que también señalaba después Raúl, el tema de la parte del ministerio. Sí, yo creo, lo he dicho, lo he planteado, de que hay que ser un ministerio naranja, y hasta el nombre tiene que ser así para que impacte, ministerio naranja, que es todo el complejo de turismo, de hotelería, de gastronomía, de cultura, de arte, de deporte, de que vengan los montañistas, que vengan entrenadas ciclistas, que venga todo el mundo a que se muestre la Bolivia que tenemos que exportar y vender al mundo entero. Y que cuando recientemente, en aras de recortar el gasto, se cortó, ustedes recuerdan, el Ministerio de Cultura. Hay que volver la cultura, lo colonial, el arte, lo poco que tengamos de cine, lo que tenemos de pintura, hotelería, gastronomía, áreas protegidas, todo un complejo naranja de mostrar lo que representamos como país. Y fíjense, evidentemente, el señor Iván Duque en Colombia, proponiendo la economía naranja, ha ganado la presidencia. Claramente es un tema que hasta tiene apoyo político. Él se dedicó muchos años a estudiar eso en el BID, y evidentemente tienen ventajas, que es un país más grande, pueden hacer el circuito en Cartagena de dónde estaba García Márquez y su casa, y dónde eran sus festivales, y de dónde venía Shakira, y bueno, hasta Pablo Escobar le sirve ahora, tristemente. Siempre me sorprende que cuando llegan los cruceros, uno está en Cartagena y bajan los europeos a comprarse las poleras del patrón del mal, de Pablo Escobar, hasta usan a Pablo Escobar, que tanto daño hizo a ese país, pero lo hacen potenciando la economía naranja, y por eso, Eduardo, es esa la propuesta, junto con todo el andamiaje que requiere, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que vas a cerrar los fondos de cultura, que tienes que hacer todas las agencias de promoción, y entender que este es un negocio de privados. Creo que el ejemplo que se daba acá, donde durante 14 años, con tanta plata del gas, que no sabían qué hacer, que tenían que escoger entre hacerse un palacio nuevo, comprarse un jet nuevo, hacer un estadio Hugo Chávez o hacer un aeropuerto Fidel Castro, pues gastaban la plata todos los días, incluyendo el crear, en lugar de hacer hospitales, de hacer salud, de hacer educación, de apoyar a la productividad, a la competitividad, se destinaban $7.000 millones en entregarlos para hacer industrias redundantes, piscícola, papel, miel, quipus, estadios por doquier, fábricas que no sirven, satélites que ni se ven ni se sienten. Y parte de esa competencia desleal es justamente lo que se señalaba acá respecto a lo que dijo Giovanni respecto a lo que era Voltur, donde el tema era estar en el gobierno, tienes la pega, viajabas, no hacías nada, tenías viaje, viático, turismo. Lo entiendo, lo conozco. Soy el único expresidente que ha sido enjuiciado en Sucre, estaba allá 3 meses, y yo tenía que ir pagándome mi pasaje y el de mis abogados, gastando, que me defendieron gratis porque son buenos amigos, no hubiera podido pagarle. Pero tuve que estar allá 3 meses. Y del gobierno, 18 personas, con viaje, viático, hotel, todo pagado en Sucre, todos para meterme preso, mandados por reparticiones públicas. Lo que contaba Giovanni lo he visto una y otra vez, en lo que ha sido un periodo que ya terminó, porque créame, esa gastadera, el tener un gobierno que en el 2015, 2014, 15, gastaba 5 veces más de lo que gastaba cuando empezó, solo era posible cuando tenía 5 veces los ingresos producto de abrir 2 válvulas de gas y cotizaciones altas de minerales. ¿Qué sucedió? Que cuando eso se trancó y empezó a bajar, siguieron gastando, llegaron a gastar 6 veces más quemando reservas, y desdeñaron, ignoraron a todo el sector productivo, turístico, agropecuario, los extorsionaron tributariamente, les sacaban recursos vía corrupción, y no se entendía que los países crecen mientras, si ven ustedes, entran al
al centro de crecimiento de Harvard, mientras más tienes cadenas de valor agregado y más complejas que son tus cadenas de producción, más creces. Mientras más integras las cadenas del turismo con las visitas coloniales, con los que compran el arte de Mamani Mamani, o los que se van a subir una montaña y que hacen un turismo interno, dan la vuelta a Bolivia, mientras más grande es esa cadena, más crece el país, versus el exportar gas y minería. Eso no tiene complejidad alguna, no tiene integración alguna, no tiene generación de dura, mientras duren los buenos precios y los buenos volúmenes. Hoy se acabó el contrato de gas y por eso hay que potenciar esto, y como decías Eduardo, con lo que hemos dicho, consumir lo nuestro y con un ministerio naranja dedicado a todo esto. Jairo planteaba esto, claramente la hotelería es parte central de eso, así como hemos alguna vez hecho, y veo que todavía sigue ahí, esto de hecho en Bolivia o consuma lo nuestro o hecho en Bolivia, ese circuito. Hay que hacer un sello naranja de todos los circuitos, de todos los componentes del circuito naranja, para casi decirle a la gente, los que le interese Bolivia y que puedan ver desde la Casa de la Libertad, que tiene que parte central o la Casa de la Moneda en Potosí, la Casa de la Libertad en Sucre, o las iglesias de las misiones jesuitas en la Chiquitania, desde el Salar de Uyuni, todo ese complejo con los hoteles, con la gastronomía, con los lugares, con el sello naranja de Bolivia, de lo que es parte de esa economía integrada. Mire, si no es que nos creamos Superman, pero desde el punto de vista de vender áreas protegidas y parques, claro, no tenemos mar, dirán ustedes, como Costa Rica, y no podemos desayunar en el Atlántico y ir a cenar en el Pacífico, pero exceptuando eso, tenemos tanta belleza natural y parques como puede tener Costa Rica, tanta herencia del mundo indígena, Tiwanaku, todo lo que eso representa, pasando por la parte colonial del eje Sucre-Potosí, pasando a los españoles de la Biblia, pasando a Salar de Uyuni, que no hay como eso, o Rurrenabaque, que nos hablaban acá también de cómo trabajar aquí, nos decía Maritza. Tenemos mucho que mostrar en esa economía naranja. Alex señalaba la cuestión laboral. Alex, yo te diría que en lo laboral, en lo tributario, en lo comercial, en el marco de inversiones nos hemos quedado rezagados. Empecemos de la cuestión de impuestos. En Bolivia, después de la hiperinflación, desdolarización, el doctor Paz implementó el sistema de impuestos indirectos, que tienen eficiencia recaudadora, pero que no premian al que invierte, al que promueve, al que exporta, al que atrae turistas, sino más bien es una forma eficiente de recaudar. El doctor Paz dijo que eso iba a durar una generación, pues ya pasó una generación y aquí seguimos. Ahora, claramente, para hacer todas las reformas hay que acometerlas en 3 pasos. Primero, el salvataje económico post-coronavirus. Vas a tener que hacer, para dar el ejemplo, en lo tributario, las reformas de reducir las alícuotas pro rata al golpe que ha tenido el sector, reducir los aportes a la caja, a los sistemas de seguridad social, para salvar los sectores, inyectando los recursos por la vía financiera. Pero después tienes que cambiar las instituciones, yo creo en eso. Yo en su momento modifiqué la forma que trabajaban la aduana, servicio de impuestos, servicio de caminos. ¿Con qué? Con carrera administrativa, los mejores directores, Amparo Vallivian en la aduana, Pacovich en caminos, Eduardo Segada en impuestos, para que no esté privatizada la acción de cobrar impuestos vía la corrupción. Entonces, primero salvataje, segundo institucionalización y después las reformas en la parte tributaria. Ahora, al principio, lo mismo tienes que hacer en la parte de inversión, en la parte laboral que tocabas. Tenemos regímenes como la ley de imprenta. Fíjate, la ley de imprenta que es defendida, pero creo que a veces lo que sucede es que defendemos un principio que aplicaba a otras épocas. Hay que defender el principio. Neutralidad impositiva, hay que defenderla. Libre expresión, hay que defenderla. Pero la ley de imprenta que te garantiza la libre expresión es de los tiempos de la imprenta, como dice la ley, y no de los tiempos de televisión digital, Facebook, y el canal más grande de televisión es YouTube, la agencia de noticias más grande es Facebook, y sin embargo no está adecuada a esos tiempos. Lo mismo acá, y tú sabes bien que en la parte laboral tenemos más el legado minero, y por fomentar la inamovilidad funcionaria, terminas con la imposibilidad de generar empleo. En el mundo de hoy, y ustedes lo conocen, ustedes saben perfectamente que en España, que en el sur de Italia, que en Grecia, que en Croacia, existe para el sector, el complejo turístico, una cosa es de mayo a septiembre y otra cosa es el resto del año, y tiene legislación que se adecua a eso. Y si no haces eso, imagínense en Grecia, decirles, ustedes los hoteles y las playas tienen que tener la misma planilla 12 meses, cuando la
La avalancha de turistas, ustedes saben que llegan en el espacio de 3 a 4 meses, es no entender la naturaleza del sector y que el turismo tiene flujos y tiene ciclos de cuándo vienen, de acuerdo a los países, y aquí hay varios operadores que saben en qué época vienen del Asia, en qué época vienen de Europa, y podemos acomodar, tenemos que acomodar la normatividad que rige el sector a dos cosas centrales. Una, la economía naranja, y dos, la economía digital. Ustedes saben perfectamente que la economía digital es otro concepto de lo que es el trabajo. Y si se quiere, valga la pregunta de Alex para hacer una explicación sobre la economía compartida. En Estados Unidos, por la vía digital, están informalizando la economía. Eso sí, todo el mundo está registrado y todo el mundo paga impuestos. ¿Por qué? Porque este tema del radiotaxi, de alquilar una habitación en un hostal en Sucre al estudiante o en Cochabamba al brasileño, de contratar un carpintero, un albañil, un parrillero, alguien que te arregle, un conductor que venga, es la economía informal que tenemos hace años en América Latina. Los gringos con la economía compartida vía digital están haciendo eso. La persona que te recoge en el Uber, la persona que te da el cuartito en Airbnb, la persona que, el Uber Chef o el Chef Eats, no sé cómo se llaman, que vienes y contratas. El desafío que tenemos nosotros, que teníamos un sector informal, créanme que hay que aprender mucho economía informal que te permite volver los agentes económicos y que requiere otro tipo de legislación. El tema de la economía naranja y digital, que son del siglo XXI, requieren cánones y parámetros de atracción de inversión laborales, tributarios, comerciales, totalmente diferentes. Y si seguimos con legislación que es de los tiempos de la Comibol, pretendiendo entrar a la era de Uber, de Amazon, de Google y de la economía naranja, pues vamos a quedarnos estrellados y tomando jugo de naranja, pero no la economía naranja. Janet tocaba el tema de el desarrollo sostenible, cómo se cruza el litio con la sostenibilidad. Ruth también hablaba del ecoturismo, áreas protegidas, cómo se compatibiliza eso con minería y petróleo. Yo quiero decirles lo siguiente en esto con un par de ejemplos. Primero, en el tema de desarrollo del gas y de carreteras. El MAS vendía afuera la Pachamama, vendían afuera el tema de la madre tierra, y sin embargo acá reprimían a todos aquellos que buscaban defender un área protegida o parque nacional. Les quiero decir, no es incompatible y Bolivia es la prueba. Nosotros certificamos decenas de trillones de pies cúbicos, trillones anglosajones, trillones de pies cúbicos de gas, sin afectar un área protegida, sin afectar un parque. Y teníamos las reservas, hicimos el gasoducto al Brasil y se desarrolló todo ese complejo. Más aún, les puedo decir un ejemplo que conozco bien. Yo he sido enjuiciado y han buscado 15 años de cárcel, don Evo Morales, porque cuando yo era presidente viene la exploración del bloque Aquío, que se llama hoy día Aquío Incahuasi. Descubren 3 trillones de pies cúbicos de gas. Evo Morales va a festejar 3 veces cuando anuncia las reservas, cuando empiezan las obras de la planta y cuando empiezan a bombear. Y por lo mismo a mí me quería dar traje a rayos. Me acuerdo perfectamente de ese campo aquí en Cahuasi, porque es el que me quería meter preso por hacer daño económico mientras el señor Morales celebraba. El otro, Vuelta Grande Norte, se paró. ¿Saben por qué? Porque empezó las actividades de sísmica y geología a afectar la zona del Tipnis y se paró y no pasó nada. Y Bolivia tuvo gas y se pudo desarrollar. Lo mismo les puedo decir en carreteras. Aquí hay gente que conoce bien la parte de Rurrenabaque, de Madrid. Ustedes entren a Google Maps y vean cómo en Bolivia, durante décadas de décadas, incluso antes de que Al Gore haga películas, antes del artículo 169 de la OIT y la protección y la consulta que se debe hacer, mucho antes de eso, cómo se integró Cochabamba con Santa Cruz. No pasamos por medio de Lamboró y Carrasco, fuimos por la parte del sur, Comarapa, Samaipata. Yo me acuerdo de chiquito que me indisponía siempre ahí por Comarapa, cuando íbamos de Cochabamba a Santa Cruz con mis papás, y no tocamos el Lamboró, el Carrasco y el Lamboró. La carretera nueva va por el norte, por Villaturar, y llega a Montero. De Santa Cruz a Puerto Suárez, vas encima del Parque Gran Chaco, vas debajo del Pantanal. Hemos integrado para poder cruzar todo el eje, sin tocar el Parque Gran Chaco en Santa Cruz, sin tocar el Pantanal llegando a Puerto Suárez, sin tocar el Amboró y el Carrasco y Amboró entre Cochabamba y Santa Cruz. De La Paz a Beni hicimos la carretera Cotapata-Santa Bárbara, no tocamos el Madidi, dimos la vuelta el Madidi. Era sentido común.
El único gobierno en la historia que trató de hacer una cinta asfáltica por medio de un parque nacional, territorio indígena, que es meter un cigarrillo con lanzallamas a un parque como ese, fue Evo Morales, para extender la zona de cultivos de coca, para hacer cocaína y para hacer corrupción con una carretera de la OAS, del señor Piñero, al doble de precio denunciada por Bakovich. Era cuádruple corrupción, afectación indígena, destruir un parque para incrementar la cocaína, talando árboles y plantar más coca y con sobreprecio grotesco. Entonces, en Bolivia hemos hecho integración y vertebración casi entre todas las capitales, ojo, entre las capitales y no Villa Tunar y San Ignacio, que ahí nomás ya veían que había algo raro en el TIPNIS. No era la vinculación carretera Cochabamba-Trinidad, no era entre capitales y centros urbanos, era de la zona cocalera para talar árboles. Entonces, contrariamente a lo que han visto en los años del MAS, es perfectamente compatible. Bolivia ha hecho un gasoducto por una zona que era picada, siempre en orden, no como el TIPNIS. Primero escogieron la empresa y el precio y no tenían estudio de factibilidad, ni diseño final, ni estudio ambiental. En Bolivia hemos hecho toda la integración de carreteras con estudio de impacto ambiental, consulta a las comunidades, lo mismo en la exploración petrolera, lo mismo que se ha hecho en la parte minera. Es solamente estos años donde los que más predicaban la defensa del medio ambiente son los que más la destruían. Janet decía también, a ver, del tema del litio. El tema del litio es clave y evidentemente y también ya el salar, ¿no? No tienes que afectar el salar para nada, se puede explotar el litio claramente sin afectar el salar, pero hay que entender lo siguiente, el mundo de hoy va camino a la hiperdigitalización. Esto que estamos haciendo se va a volver rutina para muchas empresas y sectores. Grandes empresas se han dado cuenta que es mejor que la gente trabaje en casa, pague su luz, pague su agua, pague su factura de celular y se va a modificar, el coronavirus va a modificar dramáticamente la forma de vivir. Y fíjense, si hubiéramos hecho esto en vivo, me hubieran invitado ustedes a que hagamos esto, por ejemplo, en Sucre, hubiéramos tenido que viajar en avión, ir en auto, quemar gasolina, quemar jet fuel y todo el resto. Ahora estamos usando batería digital y la de mi reloj y la de mi celular y la de mi tableta donde me entra todo el resto que estamos viendo. Ese mundo no va a parar. Bolivia tenía 0,5, 0,4, 0,3% del gas del mundo, bien ubicado cerca de Argentina y Brasil, y miren cómo transformó la economía del país. Tenemos entre 40, tengo estudios que muestran que es más de la mitad del litio del mundo, y el mundo de las baterías viene. Esta es la gran oportunidad de hacer acá las baterías, generar empleo de manufacturas de algo que es esencial, Janet, para la economía verde y sostenible. El tener la tecnología recargable de energía por definición hoy día, espero que no puedan partir el hidrógeno pronto, es baterías de litio recargable. Ahora es evidente, Janet, que lo mejor es dar ejemplo. Somos país pequeño, que toda la generación que hagamos, que todo lo que usemos también sea verde. No vamos a evitar que se derritan los glaciares, que quiero decirles que en mis 30 años de subir montañas, la línea de nieve de Illimani ya subió 200 metros. Se va a acabar el agua en La Paz si no se hace algo sobre el cambio climático y la parte verde. No es un tema anecdótico ni de montañismo, es un tema de quedarse sin agua. ¿Cómo se cambia eso? Baterías de litio en celulares, en computadoras, en vehículos, en avionetas, en motonetas, en autobuses, en todo el mundo. Todo eso va a llegar lleno de baterías de litio. Ahora, cuando enchufas para recargar, ¿qué quisieras? Que en la pared te esté entrando hidroelectricidad o eólica o solar. No que carbón, no que fuels. Nosotros, menos mal, tenemos el combustible de transición. El gas es 1/3 menos de las emisiones que los fuels sucios y tenemos enormes potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico para desarrollar, para hacer la cadena completa. Y dar el ejemplo. No tenemos un parque automotor gigantesco, no somos ni la mitad de una buena ciudad china en parque automotor, pero demos el ejemplo y en 10 años todos con baterías de litio o todos con gas natural comprimido, o puede ser como Brasil con la transición de los biocombustibles. La preferencia es ir a las baterías de litio. Janet, si viste el anterior viernes una noticia que te deja perplejo o a la gente la deja choqueada. La empresa automotriz más valiosa del mundo a partir del viernes pasado es Tesla, que venden puro autos eléctricos. Toyota vende 25 veces más vehículos con motor de combustión que Tesla, 25 veces más, no un poquito más, 25 veces más. Volkswagen vende 20 veces más. Y Tesla hoy día vale más que Toyota o el doble que Volkswagen, porque la gente en los mercados cotiza el futuro. Y ese mundo se viene y Bolivia tiene una enorme oportunidad de transformarse
en ese sentido y es nuestra gran carta de presentación. Esto sobre decían Janet, Ruth, Raúl, Darío, gracias Raúl sobre lo que dice, es verdad, operadores de turismo, entiendo perfectamente, conozco todo lo que ha hecho y he visto, bueno, no Raúl, pero sí Darío y su papá y cómo promocionábamos textiles y promocionábamos Bolivia y cómo eran los mejores vendedores del turismo en Bolivia, del lago Titicaca, que no hemos hablado de eso, y tanto que tenemos por ofrecer. Entiendo perfectamente, Raúl, que son claras, concepción de la economía naranja, el Ministerio Naranja, el incluir y participar los operadores de turismo, porque comprendo perfectamente que ustedes son, digamos que si los hoteles, los restaurantes, la parte colonial de Bolivia, las iglesias de los jesuitas, Surrenavaca, el Salar de Uyuni, digamos que eso es el gas, ustedes son el gasoducto, digamos, solo que en reverso, en lugar de sacar el gas, ustedes nos ayudan a traer a los turistas, son el gasoducto naranja, digamos, ustedes, y comprendo perfectamente el papel que deben jugar. Marcelo señalaba el tema de la atracción de inversiones. Créame que el mundo digital y de inversiones requieren todo un ecosistema que habíamos hecho durante años. El tema de una ley de inversiones, el tema de una reforma tributaria, el tema de los tratados bilaterales de inversiones, de los tratados de integración comercial, que dan enorme seguridad jurídica y gran atracción para no exportar impuestos, dar el tratamiento igualitario al que invierte de afuera de adentro. Hay que entender, Marcelo, que el señor Hugo Chávez, su modelo era tomar la vaca petrolera, y le dijo a Evo Morales que haga lo mismo, toma la vaca gasífera y destruye todo el resto, porque un sector productivo, empresarial, que genera empleo, es competencia para alguien que quiere concentrar todo el poder, toda la generación de empleo y toda la economía en manos de un Estado. Y en Venezuela vieron la receta. Destrozaron todo el turismo, la producción de ron, la de azúcar, la de hierro, la de ganadería, la agricultura, todo, y después destrozaron la vaca petrolera. ¿Y ahora qué venden? Cocaína. Y expolian el oro y el poquito de petróleo que les queda, la gasolina la hacen contrabando. ¿Por qué se dedicaban a destruir todo lo que es conciliación, arbitraje, protección de inversiones, integración comercial? Porque eso es lo que necesita un país para atraer inversiones, que a un gobierno autoritario no le gusta que le generen competencia porque otro esté generando los empleos o que le hagan sombra. Entonces, eso es lo que hay que reconstruir, y la ventaja del shock que enfrentamos, Marcelo, es que tenemos la oportunidad de hacerlo quizás con una velocidad que una situación que no hubiera tocado las dificultades que vamos a enfrentar en lo sanitario y económico, te hubieran hecho mucho más difícil para generar eso que decías, el ambiente facilitador. A ver, Marcelo, sobre las encuestas, alianzas. Mira, las encuestas fueron parte del fraude. Conozco las formas de hacer encuestas. Soy el único ingeniero que ha sido vicepresidente, presidente. Es una característica, no es que uno sea mejor o no, pero era matemático antes de dedicarme a esto, era asistente de cátedra de cálculo, te las interpreto las encuestas al derecho, al revés, y sé cómo se cocinan. Y parte del fraude durante 10 años es que solo podías ver las encuestas que te autorizaba a ver el gobierno, que eran una inducción preelectoral y una validación postelectoral del fraude que durante 10 años vienen haciendo y que recién los pescamos el año pasado por la auditoría de la OEA, que yo me quedé solito respaldándola porque conocía las auditorías, porque hice una en Honduras donde desconocimos el resultado electoral cuando presidí esa misión. Conocí a la gente, se hizo la auditoría, llegamos a la conclusión. Entonces, claro, entiendo que hay mucho de inducción preelectoral, créeme que estoy tranquilo donde estoy parado, sé los intereses que hay detrás de otras encuestas y tengo una propuesta clara de reconstrucción económica, de reparación democrática, de inserción internacional con la economía naranja y de bienestar social con seguro universal de salud, transformación de la educación. La crisis que se viene es la más dura que va a enfrentar el país desde el 85 en lo económico. Tengo la ventaja que las he enfrentado dificultades. He estado 2 veces en el gobierno y he manejado, cuando Argentina nos dejó de comprar de gas, era un joven ministro, tuve que hacer varias reformas, sacamos el país adelante. 98-2003 fue la media década perdida económica de la región y nos golpeó durísimo y Bolivia siguió creciendo, sobrevivimos, condonamos deuda, perdonamos $5.500 millones multilateral, siguieron fluyendo los recursos, no fue moratoria como irresponsablemente propone Luis Arce y algunos otros, y sabemos enfrentar eso y tenemos esa propuesta para hacer y francamente tengo esa visión, la vamos a hacer y la gente va a escoger. Créeme, ya fui ministro, no estoy, tengo una visión de país, tengo la certeza
de que podemos reconstruir la economía y que el MAS no vuelve más y que voy a tener que enfrentar a los amigotes de Evo en Argentina y en México, pero tengo muchos amigos en Brasil, en Paraguay, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, y será la gente la que decida y habrá tiempo para hacer eso. Kenny hablaba sobre el tema de las aerolíneas y los cuartos y quintos privilegios y demás que hay que compartir. Mire, esto es muy difícil para mí ahora, Kenny, decirte cómo va a quedar todo esto, porque en foros y espacios internacionales conocí muy bien a don Roberto Crit, el señor que era de Taca, El Salvador, bien amigo, hasta me chateo con él, que terminó vendiéndole, ustedes saben, Taca le vendió a Bianca, la tenía el señor Efromovich, el señor Efromovich no sé qué se hizo préstamos, quebró, se hizo préstamos de Paul Singer, el buitre de Estados Unidos, conclusión que acabó a Bianca en manos ahí, las acciones en manos de United, el señor Roberto Crit está de vuelta, yo hablo con él y no sé, antes de ver con quién o no vamos a compartir y ser recíprocos en cuartas, quintas libertades, mi preocupación como latinoamericano es que no veo en los gobiernos de la región el proyecto de salvataje de las líneas regionales. Copa es panameña, que se encarguen los panameños. Avianca es colombiana, aunque ahora es más salvadoreña, que se encarguen ellos. Y la TAM chilena, medio brasileña. Pero créanme que no hay un solo país que tenga la espalda de poder hacer lo que Estados Unidos por sus aerolíneas, o Alemania por Lufthansa, o los españoles por Iberia, o los ingleses por British Airways. Creo que esa es una preocupación. Estoy mañana en un par de reuniones para hablar de eso, respecto a qué se puede hacer con el BID como organismo regional, con la AEC. El problema del BID es que el presidente se está yendo, los gringos han decidido tomar el BID, se ha armado un lío, o sea que tenemos problemas en todos lados. Sí le puedo decir, Kenny, que entiendo perfectamente, yo recuerdo el viacrucis que fue obtener la calificación internacional de los aeropuertos de La Paz, y un amigo piloto que hoy día trabaja en Emirates Airlines, Orlando Montoya, chiquitito, lo pusimos ahí en la DGAC y tuvimos que mandar gente hasta yo tuve que ir en persona una vez para garantizar que nos den la calificación de los aeropuertos. Conozco muy bien cómo se hace eso. Si queremos estar en el circuito turístico, tienes que tener todas las calificaciones de seguridad de los aeropuertos, y obviamente que revitalizar el sector turístico va a depender no solamente de salvar nuestras aerolíneas y nuestros hoteles y nuestros restaurantes, sino también las grandes líneas regionales. Yo sé que poca gente se preocupa por eso, pero yo sí tengo esa preocupación, porque si colapsan y quiebran y se van y si cierran LATAM y Avianca, nos podemos quedar enclaustrados marítimamente y aeronáuticamente, y es una gran preocupación que tengo. Rolando, tienes razón, el presupuesto, la paz, no solamente la paz maravillosa, sino que no hay una relación de cómo apoyas al sector de la economía naranja versus cómo apoyas el sector de la minería. Si pensamos, hablábamos del Ministerio Naranja. Fíjense que yo, hace años, hicimos San Vicente, hicimos los grandes proyectos mineros que hoy han funcionado. No ha habido ni uno más después. San Vicente, San Cristóbal, San Bartolomé. Y era un viceministerio de minería. Hicimos el gasoducto de gas al Brasil en 99, hice el gasoducto Yacuiba-Río Grande en 8 meses, el 2001-2002, transformamos eso. Y era un viceministerio de energía. Había un Ministerio de Desarrollo Económico con energía, transportes, minería, aeronáutica, de viceministerios. Y funcionaba bien. Ahora son cada uno un ministerio y han cerrado el de cultura. Yo creo que hay que tener una visión holística, coherente de lo que es la economía naranja, con el ministerio, con las agencias de promoción, lo que ustedes hablaban respecto a poner los recursos, y que entendamos que si para vender gas a Brasil, que le vendíamos al inicio, bueno, al principio $100 millones, después $300 millones al año, llegamos a vender 6.500 millones. Y para eso tenías yacimientos, viceministerio de energía, reguladoras y demás. Y resulta que al turismo, que te genera $1.000 y pico millones, te dices, no, cada uno que se la entienda. No hay esa visión de entenderla, cómo hacer un gasoducto naranja que te permita destinar recursos con el ministerio, con las agregadurías internacionales, con la participación de las ferias internacionales, que a mí me duele. Yo he estado en 2 o 3 en China últimamente y me duele ver los paraguayos vendiendo carne, los uruguayos vendiendo leche, los peruanos vendiendo su turismo, Costa Rica vendiendo turismo, y a nosotros que nos coma el tigre. O de repente había 2 de Voltour, como dice Giovanni, que andaban tomando su trago y que nunca nos enteramos. No creo, Giovanni, en las competencias desleales.
de dar pegas a gente para que me venga a aplaudir. Creo en la carrera administrativa, creo firmemente en el tema de alianzas público-privadas en todos los sectores, y el de ustedes por excelencia es un sector privado de innovación que vende lo que tenemos de áreas protegidas, de cultura, de colonia, de arte y de todo lo que significa el tener eso. Te lo digo todos tenemos ejemplos vivientes. Pues cuando mi hija se casa con un venezolano, viene primera vez el venezolano, ¿y qué hace? Ir al lago Titicaca, ir a pasear por la Muela del Diablo, se va al Salar de Uyuni, se lo llevan a las misiones jesuitas, y se va a la calle Jaén, más arriba, donde Mamani, se compra un cuadro. Esa es la economía, una persona que viene y puede disfrutar y ver todo eso, y eso hacerlo junto con los sectores que trabajan en hacer esto realidad. José, sé lo que hablabas de los trámites, la corrupción, la forma de hacer corrupción hay dos: una, la burocracia interminable, o dos, la adjudicación a dedo sin licitación, que son los dos mecanismos que se perfeccionaron durante 14 años. En los temas grandes, en los satélites, en las barcazas, en Camp C, en los estadios, adjudicación por excepción sin licitación a dedo, en lugar de ley SAFCO y licitación internacional. Y en el tema de la burocratización, se pasaron por el forro la ley de procedimientos administrativos, que dice que hay silencio positivo después de un número de días, que los comprobantes se pagan y se erogan cuando llegan, y el papeleo es el que te permite hacer la corrupción chiquita y las adjudicaciones a acción grande. Y se perfeccionaron esos dos mecanismos. Por eso en el planteamiento de Corazón Verde Digital es la digitalización del gobierno. Si lo llevo a Estonia, no hay un papel para hacer un solo trámite. Y en el mundo de hoy todos tenemos celulares, con muy pocas excepciones, y puedes tener todos los registros, todas las compras, todos los trámites para que se hagan de forma digital, con mucho más seguridad que los papeles, que los sellos y todo lo que haces. Y el señor Thomas Hill, lo conozco, Thomas Hill ahora está en Stanford, va a venir a ayudar a hacer en 5 años el gobierno digital, aplicando la ley SAFCO, respetando la ley de procedimiento administrativo, y en el tema de corrupción, copiando la ley de delación premiada en Brasil, que usó el juez Sergio Moro, para que caigan desde Lula hasta el presidente de diputados, hasta Ezio Neves, hasta los presidentes de Odebrecht. José, lo que tocaba así del hub, creo que hay una gran oportunidad. A mí me duele ver a través de 25 años de viajar por Lima, cómo cada vez reventó, se quedó pequeñito, cómo mejoraron el aeropuerto de Bogotá y cómo perdimos la oportunidad de proyectar a Santa Cruz como un hub central, como puede ser Dallas o Atlanta en Estados Unidos, como puede ser Chongqing en el medio de China, en fin, proyectar eso en el medio de América. El corazón verde digital no puede ser corazón integrador si no tiene el hub aéreo, que obviamente tiene que ser en la parte de Santa Cruz, no para desplazar a otros, pero para posicionarnos. María Teresa, Maritza tocaban dos temas. Felicidades, María Teresa, por lo que hace en Sucre, sé lo lindo que es lo que se puede mostrar de Sucre, que realmente en el tema del turismo, el dominio por aglomeración de gente, por poder político y demás que se da en el eje, no correlacionado con el sector de turismo. Porque sí, La Paz, Tiwanaku, el lago Titicaca tiene su encanto. A mí, yo soy cochabambino, Cochabamba me gusta, Santa Cruz tiene las misiones, pero la parte colonial, Salar de Uyuni, Rurrenabaque, por definición, si algo tiene Bolivia, si Bolivia solamente fuera una franja en el eje, perdería 3/4 partes de la riqueza y diversidad que podemos mostrar al mundo bajo el concepto de una economía naranja. Y sí, ha habido avances, que resta mucho. Yo recuerdo que con el 5º centenario, yo era joven viceministro, España por primera vez financió una carretera, la Puente Méndez Potosí, vino Felipe González, se hizo esa vinculación. Hay que trabajar en todo el desarrollo de la logística que te permita llevar esto adelante, y parte central de lo que es una economía naranja de enorme riqueza de la parte colonial es claramente, como ustedes saben, Sucre y Potosí, y creo que ahí no va a estar necesariamente en proporción a si estás cuán cerca o no del eje, en la medida que hagamos la logística, las líneas de conexión locales y los circuitos turísticos. Lo mismo con Rurrenabaque, Semaritza, cuánto sufrieron por el tema de quitar visas a Israel nuevamente, así como hemos anulado tratados bilaterales de inversiones, como cuando teníamos las preferencias arancelarias andinas
tanto con Estados Unidos y con Europa, nos quedamos fuera de esos mercados por seguir lo que decía Hugo Chávez. Y cuando había que romper con Estados Unidos, chao Estados Unidos. Y rompan con Israel y viva Palestina también. Y eso nos costó el turismo. Te puedo contar, Maritza, la historia de un matrimonio que estuve en Santa Cruz. Llegó un señor de Israel y lo que le pasó, eso sí que era disuasivo al turismo. Que no tenía para pagar, que lo llevaron al cajero, gente del aeropuerto, de migración. Lo llevan cajero en cajero y lo van vaciando los cajeros para dejarlo. Sabemos qué día está saliendo de vuelta, si nos denuncias no sales más. No voy a decir su nombre, la pobre persona aterrada. Imagínense historias como esa, y ustedes cuántas no conocen, del efecto disuasivo que se tiene, de la extorsión a un turista que está llegando a gastar su plata y que lo hacen pasear por los cajeros a saquear su cuenta para llevarse no sé qué de dólares que se hizo. Y entiendo el efecto que ha tenido sobre Rurrenabaque. Creo, Maritza, que es perfectamente compatible, te reitero. El hacer desarrollo económico manteniendo sostenibilidad es perfectamente plausible y factible hacerlo. Todo el desarrollo del proyecto del gasoducto a Brasil, del gasoducto a la Argentina, el desarrollo de los campos, certificación de reservas, hasta que llegó Evo Morales, se la hizo sin hacer afectación. Toda la integración y vertebración carretera se la hizo bien. ¿Qué sucede? Que cuando uno tiene un capricho de corrupción y quiere darle un ingenio de San Buenaventura a la CAMC, o una carretera a la OAS al doble de precio, u otra carretera a una empresa brasileña, uno adjudica sin hacer los estudios. Les puedo decir, habiendo sido 2 años, yo me formé haciendo viceministerio de inversión pública. El tránsito de la inversión es la factibilidad, el diseño final, el estudio ambiental, el estudio ambiental, las consultas a las comunidades, el estudio, el financiamiento, la aprobación del financiamiento, la aprobación en el Congreso del Crédito y desarrollar. Eso tarda, eso es moroso, eso minimiza la corrupción. El BID, Banco Mundial, la CAF, no te aceptan decir tengo un amigo brasileño o una empresa china o mi novia trabaja en la empresa china. No hay eso. Los créditos amarrados son los que saltaban todo esto. El que venía a Brasil o China y te decían, esta es la empresa, este es el precio, y después ahora veamos si es sostenible, ambiental o no tiene, y por eso venía la destrucción de lo que ha dado, que te reitero, si tú revisas el desarrollo de integración carretera, de hacer de Bolivia el corazón gasífero, no energético, eléctrico, de infraestructura y de logística de Bolivia, se lo hizo, y les daba los ejemplos de las carreteras. Para concluir, Luis, Puero, qué bien que recuerde de la Fundación Bolivia Exporta, cercana a mi corazón. Se hizo un buen trabajo para hacerla, claro que sí. Yo creo que a todo esto, como ustedes señalaban, hay que poner recursos. Creo que un gran ejemplo de trabajo público-privado en exportaciones fue la Fundación Bolivia Exporta, que nos ayudó en su momento a la diversificación en exportaciones no tradicionales. Y también lo mismo hicimos en el Fondo de Medio Ambiente, FONAMA se llamaba. Conseguí yo la eliminación de la deuda externa de Estados Unidos, la plata se quedaba, la pusimos en el Fondo de Medio Ambiente y hacíamos proyectos de protección ambiental. Hoy día eso es perentorio hacerlo bajo la concepción integral naranja. Si algo hemos aprendido es que no hay que hacer uno que vea turismo, otro que vea gastronomía, otro que vea la cultura, hay que hacer una cuestión holística, integral, naranja, con las asociaciones público-privadas. Evidentemente en esto tendrá que participar la fundación del Banco Central, que protege el patrimonio, la gente de la Casa de la Moneda, hay que integrarlos, y creo que el sector de ustedes por excelencia es el que muestra cómo hay que conjuncionar estos esfuerzos. El tema de que tocaba Luis del seguro de desempleo, a ver, lo que nos está enseñando esta crisis es de que se tiene mecanismos para algo que lo que yo creo profundamente, Luis, en lo que yo he apoyado. La transferencia condicionada de recursos para la madre embarazada, el Juana Zurduy. Yo propuse eso en el 2005. Funcionó en Brasil, funcionó en México. No era patente, había funcionado. Lo mismo la parte de la renta dignidad, lo que era Bonosol. Aquí hemos aprendido de que ya tenemos una base de datos interesante de la gente que vive el día a día y que no está en las AFPs, que ha cobrado el bono universal. Yo lo propuse, no me gustaba la canasta familiar. Rechazaba la idea de que el Estado empiece a comprar lechuga, tomate y que los alcaldes y gobernadores con banderita política en época electoral repartan. Iba a ser
corrupción en la compra, politización en la distribución, era mejor el bono directo que se paga, que esa es una suerte de apoyo que se ha tenido ahora por la pandemia. Si me preguntas estructuralmente, tenemos el tema de la renta dignidad y yo prefiero, antes que ver esas otras iniciativas, no me cierro a verlas, prefiero empezar por la pitita, la distribución de las empresas del Estado como título accionario a todos los bolivianos mayores de edad, que inmediatamente te da el sentido de propiedad, fiscalizas el buen manejo de las empresas, te genera vendos, te vuelve sujeto de crédito, tienes algo de garantía, se puede juntar 20 jóvenes, hacer un emprendimiento, acumular sus garantías, inicialmente no es transferible para evitar la malaventa, como pasó en Rusia y otros países, es heredable, es embargable, y prefiero, me parece, por esa forma, Luis, empezar con la pitita, con el sentido propietario. Y también lo que señalabas del apoyo, claramente va a haber dos etapas en todo esto, Luis. La primera, que es de emergencia, que es apagar el incendio, que es apagar el duro golpe del coronavirus, para después destinar los fondos de apoyo a lo que va a ser la proyección de la casa, vender la casa, promover la economía naranja, vender Bolivia en el sentido de venderla como un destino turístico, vender a Bolivia como un lugar atractivo, porque es evidente que el coronavirus va a ser una suerte de borrón y cuenta nueva. No deja de ser una ventaja si estamos con la capacidad hotelera y gastronómica y de aerolíneas de ponernos rápidamente a eso y promover, porque antes que promover y fomentar, que hay que hacerlo, Luis, primero hay que salvar. Y mi preocupación, francamente, y concluyo con esto, es que estoy consciente que restan varios meses hasta que tengamos un gobierno con la capacidad, credibilidad, con proyecto, con programa y con la legitimidad electoral para hacer un programa de las reformas que el país requiere. Y me preocupa enormemente que en estos meses pueda haber no solamente las enormes dificultades sanitarias y humanas, sino también el colapso económico que se pueda dar hacia adelante. Gracias, mi querido Kai, gracias a todos por estar acá, por compartir, les agradezco profundamente y un gusto poder escuchar. Si tienen iniciativas, sugerencias, aquí estamos para seguirlas recibiendo y para poder seguir viendo esto hacia adelante. Carlos. Bueno, Julio, si puedes tomar la palabra. Sí, por favor. Gracias por darme la palabra. Muy concreto ha sido el señor Quiroga con sus planteamientos si llegara a ser gobierno. Sin embargo, me quisiera hacer una aclaración sobre este tema que hemos utilizado la palabra vender Bolivia. Si en lo comercial significa realmente eso, pero no se olviden que esta parte se llama servicios en turismo, porque puede haber gente que mal entienda la palabra vender Bolivia y entonces nos hacemos chicharrón. Entonces, por favor, un poco de cuidado. La otra cosa es que hay que aclarar sobre lo que significa Voltur. Voltur fue creada gracias a la sugerencia probablemente política del momento, con casi con la misma idea de lo que ocurría en Cuba y en Rusia. Oficinas de turismo del Estado. Eso fue, inicialmente, muy sutilmente, ellos iniciaron e indicaron que Voltur iba a convertirse en la empresa que iba a hacer operaciones turísticas en comunidades y lugares donde todavía no se había implementado servicios tradicionales, cosa que nunca ocurrió. ¿A qué se dedicó Voltur? Voltur se dedicó solamente a la venta de pasajes al Estado y posteriormente a hacer competencia desleal del sector privado. En realidad, Voltur nace para matar al sector privado en lo que significa toda la operación, tanto en la venta de boletos como en la operación turística. Pero, ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial, no hay empresas del Estado, sino son las empresas privadas las que hacen la actividad turística. Y eso lo sabe muy bien el señor Quiroga. Sí. Lo que hay que tratar de ver es que esta entidad Voltur
¿va a seguir siendo la caja de emitir boletos para el Estado o en qué se va a convertir? Porque antes de que existiera Voltur, las agencias tenían la posibilidad de trabajar con el Estado en base a unas cuentas especiales que había. Entonces el Estado compraba al sector privado y bueno, era una forma de atención de servicio al Estado. Hoy no existe eso porque todo lo ha copado el Estado. Además, ¿qué significa? Que eso lo ha debido ver también el señor Quiroga, que cualquier cantidad de gente del Estado viaja aprovechando y utilizando como de forma abusiva, lo que le da la posibilidad de decir, manden, compren a Voltur y después cuándo le pagan. Yo lo que quisiera saber es cuánto ha perdido hasta la fecha Voltur, ¿no? Si se ha manejado como una empresa o simplemente era una caja para estos objetivos de la utilización de pasajes. Gracias. Muy bien. Gracias, Julio. Bueno, Gracias. Tuto, cortito, ¿quieres responderle a Julio? Sí, claro. Sí. Gracias, don Julio. Sí, no, tiene usted toda la razón. Cuando hablo de vender la imagen del país, hablo de eso, de vender la marca, como se vende Grecia como destino turístico, como se vende Lima como un gran lugar gastronómico. Hoy día ser chef peruano, ustedes saben que es el mejor sello de calidad que ser futbolista argentino, creo, y están en todas partes del mundo. Hablaba en ese sentido, tiene usted razón, de promocionar, de exportar, de fomentar, de demostrar lo que somos. Más bien en lo que justamente le he dicho, en las empresas de Entel, Litio y demás, van a ser del pueblo de verdad, porque ahora a nombre de que supuestamente eran del gobierno, eran de una casta corrupta que las manejaba mal y que hacía adquisiciones sin licitación y las casi las deja en la quiebra. La propiedad de las empresas bolivianas van a ser de verdad de los bolivianos, no retóricamente, no discursivamente, no demagógicamente. Claro, de lo que hablaba es, recordando, daba los ejemplos de cuando uno va a ferias internacionales y ve con envidia cómo otros países venden su imagen, venden cosas que tienen y nosotros que tenemos para mostrar al mundo, para exponer al mundo, para promocionar a Bolivia, no lo hacemos. Tiene razón, Julio, lo de Voltur, creo que ha sido mucho más claro. Lo de Voltur, ¿qué era? La intención de aplicar el modelo cubano totalitario. Ustedes saben perfectamente lo que es el complejo turístico en Cuba, es la vaca lechera de un régimen que tomó el poder hace más años de los que yo llevo viviendo. Los señores Castro, Machado Ventura, Valdés llevan gobernando más tiempo que yo viviendo, son mayores que mi papá, Dios me lo cuide, en Cochabamba. Y cuando vivían ¿de qué? Vivían de la Unión Soviética y el subsidio de la Unión Soviética. Cayó el muro de Berlín y tuvieron la época del periodo especial muy dura. Ahí crean y desarrollan todo este complejo de captación de turismo, donde el Estado y las empresas militares son las dueñas de todas el complejo turístico del Estado a través de una... Si el Estado es el que tenía los hoteles, el sol, la playa, los habanos, el ron y todo lo que vendían, pues manejaban todo, incluyendo la agencia de turismo. Y aquí vinieron a hacer eso, y no solo lo hicieron en Voltur, Julio, tú sabes bien que lo hacían en el tema de migración. Yo me di cuenta que esa tiranía terminaba no el 10 de noviembre, el 5 de noviembre, porque durante años he tenido 15 cubanos que eran doctores de cooperación, que eran agentes de inteligencia que me perseguían por todo lado. Incluso se venían a vivir al departamento donde yo vivía, me tuve que trasladar para hacerlos trabajar más. Y súbitamente el 6 de noviembre ya no vi, el 5 o 6 de noviembre no vi las motos, no vi la gente, como que cambió el paisaje. A eso se dedicaban, no venían a hacer medicina, venían a hacer inteligencia y nos quedamos sin centros básicos de atención de salud. Y lo mismo en la parte de turismo y lo mismo en la parte de migración. Ustedes saben que todo este sistema de control en Venezuela, en Bolivia, es manejado por ellos. Cuba destruye la economía, lo único que saben hacer es seguridad, represión, amordazar la prensa y el control de la ciudadanía, controlando vía la migración, los carnets, la emisión. Y cuando viene gente de afuera, tiene que ser manejada, que no venga gente de afuera a traer ideas de libertad, democracia o elecciones. Se los puedo decir, una vez en mi vida he estado en Cuba, 4 horas, me sacaron del aeropuerto, estábamos yendo a visitar a la hija del luchador democrático Osvaldo Payá, Rosa María Payá. Había selecciones
allá, no era elecciones. 605 candidatos para 605 escaños, todos de un solo partido. Eso, si eso es democracia, yo soy Messi. Bueno, eso que requieren, ese complejo que han armado de control de mesas con el tipo de cambio diferenciado para ellos quedarse con los dólares, de manejar el turismo para ellos quedar con los dólares, era el modelo que aquí seguramente trataron de replicar, y así como yo he sido muy claro, yo con Cuba rompo relaciones el primer día porque es una tiranía y se van todos y se van sus ideas también, como esa que han hecho en Voltur y muchas otras cosas. La lista de desastres que han hecho es muy grande, pero interesante lo que dices de Voltur, no, para poder investigar qué hechos dolosos ha habido ahí, Julio, porque sobran en muchos lugares. No sabía lo que habían hecho con Voltur, queriendo replicar el modelo cubano, pero no entendía esta dimensión que explicas de otra ventanita más de corruptela con el monopolio de provisión de servicios al Estado. Creo que eso va a ser interesante ver e investigar. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, gracias, Tuto. Creo que hemos cubierto un montón de temas. Definitivamente, bueno, si logra ser el presidente, estaremos aquí para, bueno, dar nuestro apoyo y poder dar más input sobre los problemas que tenemos en el turismo, los problemas que estamos atravesando, sobre todo por esta pandemia. Y estamos totalmente abiertos, porque esta es tu casa, para recibirte cuando quieras, para poder seguir dialogando. No sé, creo que eso es básicamente todo. Muy bien. Y no sé si quieres cerrar con algo. No, gracias, Kai. Cierro con lo que acabas de decir, solo que al revés. Yo la verdad que quiero estar en la presidencia para tener un gobierno que los apoye a lo que hacen ustedes, porque así como me llena de orgullo ver el desarrollo de lo que han sido hoteles, o de ver turistas asiáticos que van a Uyuni, o que a pesar de las dificultades sigue ahí Rurrenabaque, o la otra vez vino el expresidente Pastrana, lo llevé a las misiones de jesuitas y ahí había algunos turistas, a pesar del descuido, del abandono, de la competencia desleal que ustedes señalan, o de la persecución tributaria, o de la falta de tener un gobierno que apoye. Hemos logrado tener un sector que tiene los componentes. Creo que lo que le falta es la integralidad de verlo bajo un paño naranja transversalmente, con todo lo que ustedes representan como hotelería y con todo lo que es el complejo de operadores de turismo, con la gastronomía, con los parques naturales, con la belleza que tenemos, con el arte, hacer toda esta concepción naranja. Y creo que lo que yo quiero es estar en el gobierno para que ustedes tengan un gobierno que apoye eso. La parte naranja y la parte digital son las partes que duran para siempre. Yo entiendo la importancia del gas, entiendo la importancia del mutún, del litio, pero yo sé que cuando yo no esté acá de 70, 80 años ya no habrá litio, ya no se habrá gas, pero siempre va a seguir habiendo la economía naranja y la economía digital. El vender la cabeza, el vender lo que somos, el fomentar al mundo lo que podemos hacer, eso no se acaba nunca. El vender sistemas de programación, el decir a la gente, venga a Bolivia, alójese en hotel, vaya al lago, eso no se termina nunca. Y los recursos naturales pueden durar mucho tiempo, pero al final termina. Lo que ustedes hacen duran para siempre, y lo que espero es que si las cosas van bien, que el 2025 ustedes puedan estar ahí en Sucre celebrando, ahí con toda la gente, con María Teresa, o en Maritza, con Maritza Rurrenabaque, diciendo Bolivia tiene el tercer siglo de vida republicana y estamos entrando al siglo verde y naranja. Gracias, Carlos, gracias a todos, amigos, amigas. Cuídense mucho, cuídense mucho, no salgan, pongan, ya saben, máscaras. Muchas gracias. De distancia y manos lavadas, como siempre. Muchas gracias, Tuto. Y bueno, gracias por amar a Bolivia como la amamos nosotros los que hacemos turismo, ¿no? Gracias. Muy bien, claro que sí. Felicidades, gracias. Gracias. Buenas noches.